Cuarentena extendida hasta el 7 de junio, habló Alberto. Vamos a prorrogar hasta el 7 de junio. Conurbano sigue en fase 3 y hay marcha atrás en la ciudad de Buenos Aires. Te lo anticipábamos ayer y lo confirmaron ayer por la noche el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el jefe de gobierno porteño y por supuesto el presidente de la nación. Vamos a volver al punto de origen, que es solo pueden ingresar los trabajadores que presten servicios esenciales, y eso significa volver un poco atrás. Preocupación por los barrios populares. En este punto en el que nos hemos preparado es algo sobre lo que no tenemos antecedentes. Y además, último momento, 53 casos positivos en Villa Azul, Quilmes. En estos momentos, información exclusiva de Quédate en Casa. Así es, Luis, buenas tardes a todos. Estamos firmes en la pantalla de Canal 9 con muchísima información porque, como decías recién, hace momentos nada más confirmaban los 53 casos positivos en Villa Azul y determinan la aislación del barrio, el aislamiento del barrio. Así es, Tati, está cerrado en estos momentos los 4 ingresos del barrio. Hay un procedimiento conjunto entre la intendenta Mayra Mendoza de Quilmes y su par de Avellaneda, Jorge Ferraresi, en articulación con la provincia. En este momento están esperando la llegada de quien se encarga de la seguridad, justamente Sergio Berni. Y también faltan 50 resultados. Hay 50 casos sospechosos más, además de los 53 ya confirmados. Estamos en línea, Luis, si te parece, con Florencia Can, infectóloga, miembro del equipo que asesora al presidente de la Nación. Florencia, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ayer nos enterábamos cómo sigue la cuarentena con foco en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Sí, nosotros lo que se vio en las últimas semanas es que de los casos nuevos más del 90% son en la ciudad autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, y con especial atención en lo que son los barrios populares, los geriátricos, las cárceles, los paradores para personas en situación de calle. Entonces, lo que tienen en común todos estos lugares es que es dificultoso cumplir con el aislamiento físico de 1,5 metros de distancia y que muchas veces las medidas de higiene también son difíciles de llevar a cabo. En general, las enfermedades infecciosas siempre atacan más a los que en peor situación están y en realidad ponen de relieve o ponen de manifiesto problemas que ya se venían viendo. Florencia, así que por eso sí. Aguardame que vamos a ver justamente qué es lo que dijo específicamente el presidente de la Nación respecto de los barrios populares, y esta información de último momento que acabamos de dar habla de un hecho delicado, el ingreso del coronavirus en las barriadas más humildes, ya no de la capital sino de la provincia de Buenos Aires. Nosotros ahora la idea que tenemos es abordar el problema exactamente allí donde está. ¿Dónde tenemos el problema ahora? Tenemos una concentración del conflicto muy clara en los barrios populares. Vamos a hacer lo que ya estamos haciendo, también lo estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires, que es aumentar la cantidad de tests. Bueno, los casos van a subir porque ahora hemos detectado dónde está el virus. Tenemos claro dónde está el virus. Y no sabemos, dentro del espacio geográfico que hemos detectado que está el virus, no sabemos a cuántos ha infectado. Tenemos claro dónde está el virus, decía el presidente ayer, y te quiero preguntar, Florencia, ¿qué va a pasar con los testeos? ¿Vamos a ir a buscarlos más directamente al foco del conflicto? Sí, de hecho ya se está llevando a cabo hace algunas semanas el plan Detectar, que tiene como finalidad detectar justamente tempranamente los casos para poder aislarlos, y donde se va puerta por puerta interrogando sobre la presencia de síntomas. Muchas veces esta enfermedad puede dar síntomas casi imperceptibles, entonces muchas veces no se consulta porque es apenitas unas líneas de fiebre, un poco de molestia en la garganta y se va.
pero sin embargo esas personas pueden contagiar a otras. Ahora, Así que por Florencia, eso... la tasa de positividad, por ejemplo, en el barrio 31 es muy alta, el barrio 1, 11, 14 también la está pasando muy mal, sin embargo la tasa de letalidad veíamos que es mucho más alto en el barrio 1, 11, 14 que en el barrio 31. ¿Con qué puede tener que ver esto? En general, los nuevos casos están aumentando bastante a expensas de los casos leves y tiene que ver un poco con esto que yo te decía de que las pacientes son diagnosticados con muy poquitos síntomas, muy tempranamente. Probablemente las diferencias puedan tener que ver con, digamos, la edad promedio de las personas que viven en uno y en otro barrio, o la presencia de comorbilidades o factores de riesgo. Pero bueno, lo importante acá es poder detectar tempranamente estos casos, porque si vos los detectás cuando ya pasaron 4 o 5 días, probablemente en el medio ya se produjeron muchos contagios. Seguro. Por eso el aislamiento tiene que ser temprano. Lo que pasa es que lo que es fundamental cuando se trabaja en los barrios populares es trabajar con los referentes del barrio, con las organizaciones sociales, con los representantes del barrio y trabajar en conjunto. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora en el barrio 31, por ejemplo? Pero te sumo algo, Florencia, que ayer fue comentado por el presidente de la Nación. ¿Qué pasa cuando en esas barriadas se le pide a un grupo familiar que abandonen su casa y vayan a un centro de aislamiento? Justamente le pidió el presidente que confíen en las fuerzas policiales que van a cuidar sus pertenencias y su vivienda. Seguramente en muchos casos deben tener miedo de perder lo poco que tienen, o en muchos casos hasta la casa. Sí, hay mucho miedo, hay que tener mucho cuidado con todo lo que puede ser el estigma y la discriminación con esta enfermedad. Y la gente tiene miedo de perder lo que tiene, o tiene miedo de que la aíslen y no tener con quién dejar a sus hijos. Por eso digo que es fundamental trabajar con los referentes para ver cuál es la mejor manera de trabajar en cada lugar. Es importante, digamos, tener esto en cuenta, porque si no, aunque uno tenga la intención de ayudar, puede estar haciéndolo de la manera no más adecuada, ¿no? Clarísimo, Florencia. Nos interesaba charlar con vos para entender esto, qué es lo que viene en los barrios populares, muchas novedades a partir de la próxima semana y último momento lo que pasó en Villa Azul. Sí. Una última, Florencia, el famoso pico de infecciones, porque ayer nos quedó bien en claro que la curva está acelerándose hacia arriba. ¿Ese pico hay una fecha actualmente? No, fecha no hay, porque en realidad uno se entera que pasó el pico cuando el pico empieza a bajar, porque yo puedo tener 700 casos un día, 800 otro y 1000 otro, pero puedo seguir subiendo. Entonces, en realidad, el diagnóstico de pico es retrospectivo, ¿no? Lo importante es que el pico no sea tan alto para que el sistema de salud, que durante estos 2 meses pudimos fortalecer y preparar no solo con insumos, sino también con recursos humanos, pueda estar a la altura de darle atención a todos los que lo requieren. Comparándonos ahí te dejo, vos querés decir algo de lo que veníamos hablando, pero te pregunto, en esto del pico, comparándonos con otros países del mundo, una vez que llega el famoso pico, ¿cuánto suele durar? ¿De cuántas semanas estamos hablando? Y depende, porque se vieron experiencias muy diferentes a lo largo del mundo. La verdad es que hubo algunos donde fueron 2 semanas, 3 semanas, 1 mes. Es muy difícil, y es muy difícil también compararnos con otros países, porque acá en Argentina las medidas se tomaron en forma muy temprana y en todo el país. Recordemos que nosotros estamos hablando del AMBA porque es el principal problema, pero ayer hubieron 18 provincias sin casos nuevos. Hay muchos lugares de Argentina, muchos departamentos que nunca tuvieron casos. Entonces el 80% de los departamentos de Argentina no tienen casos. Lo que pasa es que en el AMBA hay una gran densidad de población. Claro. Pero algo que yo quería aclarar y que me interesa mucho dejar en claro es que cuando hablamos del problema de los barrios populares, de los geriátricos, de las cárceles, no es un problema solamente de las personas que viven allí, es un problema de todos. Porque las personas que viven en los barrios populares salen a trabajar,
y toman muchas veces el transporte público y van a trabajar a otros lados, y la enfermera que trabaja en un geriátrico también, digamos... Sí, más va a allá de, comprar. Florencia, digo, esto ya nos meteríamos en una lectura sociológica, pero más allá de las interacciones sociales que hay entre los diferentes, conglomerados, hay que pensar que son la misma población que está en este mismo país, y cuando nuestro país se endeuda, también se endeuda en nombre de ellos, que muchas veces la mayoría de ellas la está pasando muy pero muy mal. Florencia, Totalmente. sí. Lo aclaro justamente para que no entrar en esta cosa de esto es un problema de los barrios populares. De ninguna y entonces manera. al Palermo no le importa, ¿no? Digo por eso, más que nada. De ninguna manera, es un problema de todos y la única forma de salir de esto es cuidarnos entre todos. Muchísimas gracias, Florencia, por la comunicación. Gracias a ustedes. En minutos nada más tenemos imágenes exclusivas de lo que está ocurriendo en Villa Azul. Estamos hablando de un operativo Detectar que reunió al intendente de Avellaneda y la intendenta de Quilmes. Están a la espera de... En segundos nada más, imágenes exclusivas. Así es, vamos a estar allí, por supuesto, pero si te parece, mientras tanto, vamos a ver a los chicos que están felices, la están pasando bien. Es el día de salidas recreativas y estamos en Colegiales. Una de las actividades que va a continuar, confirmaba ayer el jefe de gobierno porteño. Está nuestra compañera Agustina Díaz. ¿Cómo va? ¿Cómo están? Miren esta banda de chicos y chicas siendo felices, aunque sea un ratito, por supuesto con los papás del otro lado, acá en esta plaza de Colegiales y con ganas, además, de salir un poquito en la tele. Hay ganas acá. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo te llamas? Inés. Inés. Manuel. Julia. Nina. Juana. Juana. Bueno, ¿quién me cuenta cómo la están pasando en la cuarentena? A ver, la primera. La estoy pasando bien, estoy haciendo más manualidades y la paso bien. Hoy desayuné chocolate caliente. Qué rico. Los papás y las mamás hacen planes especiales por la cuarentena, ¿no? Claro, Sí. 25. Buenísimo, buenísimo. ¿Y en tu caso cómo la estás pasando? Aburrido y divertido. Aburrido porque no podemos ver a nuestros amigos, estamos encerrados. Y divertido porque jugamos y hacemos cosas. Buenísimo. ¿Extrañás la escuela? Sí. ¿Mucho? No, sí, mucho. Mucho, sí. ¿Qué es lo que más extrañas? ¿Salir a la calle, ir a jugar, ir al polideportivo, venir a la plaza? ¿Qué? Ver a mis amigos y jugar con ellos. Los amigos. Lo que más extraña son los amigos. Y acá una señorita con un vestuario espectacular, vino con todo. Sacó su bolsita, sacó ¡Qué todo, linda! lista con la pollerita, no se la pierdan. Sí, Luis. Bueno, ¿qué te gusta a vos de esto de salir hoy a la calle? Que me puedo encontrar, pero no me puedo dar besos y nada, pero lo Mi amor. importante es que los puedo ver y puedo jugar un poco con ellos. Hermoso, hermoso. ¿Y vos cómo la estás pasando? Bien, más o menos. Sí, contame, ¿qué pasó? Más mal porque no puedo ver a mis abuelos ni a mis amigos, pero los puedo ver acá en la plaza. Y bien porque puedo hacer manualidades y también jugar con mi hermano, con mis papás y eso. ¿Te gusta que estén los papás más tiempo en casa? Sí. Buenísimo. Bueno, ahí está, chicos, un panorama, ¿eh? Vayan a jugar Bien. un rato después de los chicos y las Está chicas llena jugando la en la plaza calle, en Tati. Agus. Está llena la calle, todos saliendo, Sí, ¿no? impresionante. Impresionante. Bueno, volvemos Sí, en un sí, la minutito verdad que con... acá- Sí, decime. Dale, Volvemos... dale, cuando quieran. No, cuando quieran, sí, decía eso, que impresionante la cantidad de gente que se junta en esta semi-peatonal, digamos. Ahí está, volvemos en un minuto porque vemos gente que tiene el permiso, que el permiso no fue suspendido, y me di cuenta, Tati, que en esta foto de estos chicos está la sociedad toda, está a encontrar consigo mismo y hacer manualidades, está el que extraña los abrazos, están los que extrañamos los seres queridos. La foto de la cuarentena está en este grupo de chicos. Precioso ver a los chicos un ratito en la calle y quédate porque ya te vamos a contar lo que se viene. Nuevo permiso para circular, hay que reempadronarse, nuevas medidas en la ciudad de Buenos Aires y en vivo estamos en la Villa Azul con lo que está pasando. También Estados Unidos y tanto más, luego de la pausa, aquí en Quédate.
Como lo adelantábamos, hoy hace minutos nada más operativo conjunto entre el distrito de Avellaneda y Quilmes. Estamos hablando de un operativo que se está dando Tati en Villa Azul. Así es, 53 casos confirmados y 50 sospechosos todavía están esperando la llegada de Bernie para realizar el cerramiento, el aislamiento del barrio. Vamos a ver imágenes exclusivas. Esto está ocurriendo en este momento, ¿sí? Hay un operativo tanto del Ministerio de Seguridad Provincial con, obviamente, intervención del Ministerio de Seguridad de la Nación, Ferraresi de Avellaneda y Mayra Mendoza de Quilmes. La detección, hay un procedimiento, un aislamiento temporario de estas 53 personas hasta confirmar o no la detección final, ¿sí?, de estos casos. En ese caso serían trasladados a otro centro, ¿sí?, de aislamiento, pero también prevén la posibilidad de aislar el barrio. Así es, estamos viendo imágenes exclusivas que recibimos en Quédate de lo que está pasando en este momento en Quilmes, en el barrio Villa Azul, que espera la llegada de Sergio Berni. Claro, el integrante del, obviamente, uno de los ministerios del gobernador Axel Kicillof, que en el día de ayer ya mostró su preocupación. Dijo exactamente que si ocurría lo mismo en la provincia, que tiene 1.800 barrios vulnerables, al igual que lo que está ocurriendo en la ciudad de Buenos Aires, los casos habría que multiplicarlos por 1.000, mostrando la gravedad, ¿no?, de este hecho. Así es, y cambiamos de tema, ¿te parece? Vuelvo a lo que pasaba ayer a la noche cuando hablaba el presidente de la Nación. Lo esperábamos todos muy ansiosos y la extensión de esta cuarentena con nuevas medidas que se vienen en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Pero una pregunta lo enojó. Sí. Una pregunta lo incomodó un poquito. A mí me gustan todas las preguntas, esto es a título personal, obviamente. Creo que ninguna pregunta es inapropiada, aunque tengo opinión propia en el medio, y me parece que le dio la oportunidad de remarcar algunos conceptos, pero en el medio se metió una palabra que es la palabra angustia. Angustia. Esto pasaba ayer en la conferencia. Porque a mí me llama mucho la atención esta idea que transmiten muchos medios y muchos periodistas de la angustia de la cuarentena. Es angustiante salvarse. Angustiante es enfermarse, no salvarse, no preservar la salud. Angustiante es eso. Angustiante es que el Estado te abandone y te diga arreglátela como puedas. No que el Estado te diga quédate en tu casa y cuídate, yo mientras tanto voy a buscar dónde está el virus. Eso es angustiante. Que el Estado no esté presente ahí. ¿Qué es o qué no es angustiante? ¿Qué es la angustia? A ver, una palabra que tiene múltiples abordajes, lo psicológico, lo clínico también, y lo filosófico. Darío Stanzreiber, muy buenas tardes, ¿estás por ahí? Hola, Luis. ¿Dije bien el apellido? Impecable. Porque esa era mi angustia, ¿cómo decir el apellido, Darío? Quiero que sepas que le pedí a Luis, por favor, que lo dijera él, porque parte de mi angustia del día de hoy tenía que ver con tu apellido. Claro. Hermoso. Pero mira, hay algo de lo que escuchábamos en lo que te pasó con mi apellido, porque me parece que lo que hay que separar cuando hablamos de angustia es aquello que podemos resolver de aquello que no. Me parece que un poco el presidente puso el énfasis en eso. No se puede poner todo en la misma bolsa. La angustia tiene que ver con aquellas situaciones que uno no puede resolver. Esto ya lo decían los estoicos. Hay cosas que dependen de mí y hay cosas que no. Y es fundamental separar sobre cuáles cosas puedo tener incidencia y sobre cuáles no. Dimos esa una idea así como totalizante de una angustia desmedida que nos toma todo y que no, de algún modo nos impotentiza o paraliza. Y me parece que lo que pasó ayer fue otra cosa. El presidente dijo, separemos. Yo lo leí así, digo, la angustia que uno puede sentir frente a este acontecimiento es una angustia natural y está buenísimo que suceda, que uno se haga cargo y vea lo que hace con eso. Pero después no hay que mezclar, digo, los que tienen que hacerse cargo de resolver situaciones concretas lo están haciendo, entonces ahí no hay angustia. Vamos a desglosar, Darío, si te parece, los distintos niveles o profundidades de angustia. Hay una angustia inicial del día de ayer es, bueno, vienen 15 días más para Capital y Gran Buenos Aires de aislamiento o distanciamiento, que me gusta más la palabra distanciamiento. Después una angustia de qué pasa si no aparece una vacuna. Digo, nuestra vida
va a cambiar para siempre, no voy a poder abrazar más a mis amigos, no voy a poder abrazar más a mis vínculos, y ahí viene una angustia mucho más amplificada. ¿Cómo se pueden manejar desde la filosofía? No, claramente, digo, la sensación de incertidumbre más existencial, Luis, que tiene que ver con que nos va a cambiar de raíz muchas de nuestras prácticas, es una angustia real, que te digo que tenés dos alternativas frente a eso. Digo, o te deprimís, digamos, un inspirador para cierta creatividad. No olvidemos que en general el ser humano suele ser como alguien que queda muy como engrampado en la repetición de situaciones, digamos, cotidianas que siguen siendo siempre las mismas. Digo, normalizado, como si te dijera, industrializado en ciertas formas. Y la angustia, aunque parezca extraño, suele ser disruptiva porque nos descoloca tanto que termina siendo creativa. No es casual que muchas veces se asocie la angustia con la libertad, porque cuando uno llega a ese punto de estar así como sin saber para dónde va la cosa, empieza como a encontrar por ahí salidas que si no, no se nos hubiera ocurrido. Digo, hay un lugar donde toda esta situación puede ser una oportunidad para movernos de lugares instalados, lugares que creíamos que no podían ser de otro modo. En ese sentido, es una angustia, déjame que te diga, dulce, ¿viste? Una angustia que tiene como un sabor a esto, a oportunidad. Digo, otra cosa, y por eso quiero resaltar, porque ustedes por algo ponen el informe al principio, otra cosa es la angustia de que nadie se esté haciendo cargo de necesidades concretas que la población tiene. Digo, si el Estado ahora no estuviera presente, sería realmente otra situación. Vos decís, pero ¿qué pasa? Digamos, la gente que está, no sé, en las situaciones de mayor pobreza, se ve afectada por la pandemia y no tiene quien salga a representarla o a solucionarle los problemas. Ahí es algo más concreto que me parece que Fernández estaba hablando de eso. O sea, ojo que el Estado está presente. Resguardemos la angustia para las situaciones donde realmente tenemos que tener angustia, que tiene más que ver con lo que ustedes están preguntando. A ver, Darío, a mí me queda clarísimo las prioridades que uno puede tener y que no es lo mismo la angustia de tener un ser querido, de un familiar o uno mismo enfermo con riesgo de vida, pero también me parece válido que la gente pueda preocuparse por su futuro económico, porque tiene que cerrar un local, aunque no sea el más necesitado hoy. Digo, el que tiene un comercio y no puede pagar el alquiler hace 2 meses, el que no sabe qué va a pasar con el trabajo, el que maneja una combi y lleva chicos al colegio que piensa que hasta agosto no vuelven, esa incertidumbre también puede generar angustia. No me cabe duda, y creo que ahí es donde más se le exige a las instituciones, al Estado, que tome cartas en el asunto. O sea, me parece como un reclamo más que válido, entendiendo siempre, digamos, que eso ya depende de cómo cada uno lo evalúe. Digamos, hay una vocación de ir en pos de una resolución de estos temas, ¿no? Yo frente a eso lo que te diría es distinto incluso cuando me pasa a mí de manera individual y cuando le pasa a todo el mundo, ¿viste? Es como que seguramente todos los que estamos acá en el medio de toda esta cuarentena, la mayoría de nuestros proyectos para este año, nada, se interrumpieron, se paralizaron o se disolvieron. Pero es muy distinto saber que esto le está pasando a todo el mundo, o sea, que no es algo que tuvo que ver específicamente, no sé, con un error mío, con una fatalidad personal, o sea, nos arrasó a todos. Es algo, digamos, que irrumpe. Algo que irrumpe para todos aparte. Entonces, me parece que lo despersonaliza un poco, por lo menos a mí, chicos. Ahora, o sea, yo cuando pienso, digamos, todos los proyectos que tenía para el 2020 y que se me, digamos, cayeron, lo despersonalizo, ¿entendés? Porque si se me hubieran caído a mí personalmente, me angustiaría de una manera. Ahora, sabiendo que el mundo está detenido, entonces el tipo de sensación que tengo es otra. Bien, vamos, Darío, si te parece, a muchos amigos, amigas, seguramente también tendrás vos conocidos que les tocó pasar esta cuarentena en soledad. Una soledad que obviamente con la tecnología se transita de otra manera, pero que igualmente el distanciamiento físico hace mella en el espíritu de las personas. ¿Qué puente de entendimiento y de inspiración le podés dar a aquellas personas que no eligieron estar solas,
quedarse tranquilos en sus casas, sino es una situación sanitaria que nos atraviesa y hay que quedarse en casa. ¿Cómo imaginarse en ese espacio? No, de nuevo, te digo, primero aclarar algo. Angustia, me cebé con la angustia porque aparte el domingo es el día de la angustia. Claro. ¿Viste? Entonces, todo está como duplicado, me parece. Hay como una sensación de que estamos viviendo una especie de domingo extendido, ¿no? De domingo eterno. Bueno, a veces no sabemos en qué día estamos parados, qué día de la semana es. Cuando caemos en que el lunes es 25 de mayo y es feriado, hoy los chicos en casa decían, es feriado. Digo, hay una pérdida del sentido del tiempo. Claro, el tema del tiempo es el que más se nos ha movido, me parece, ¿no? Hay algo en la percepción del tiempo que está como implotada. Y me parece fundamental poner el acento ahí, cómo cambia nuestra relación con el tiempo. Vos decías muy bien que no sabemos qué día es, incluso te diría que estamos como más ahora ordenándonos en la medición del tiempo desde otro lugar, no tanto pensando los días de la semana, sino pensando más, digamos, las etapas del día, ¿no? Estamos como más pendientes de si es de mañana, si es de tarde, si es de noche. Cambió nuestra relación con el tiempo y eso es fundamental porque nosotros veníamos viviendo antes de la cuarentena una vida donde la idea de tiempo lineal, cronométrico y productivo normalizaba, nos tenía completamente enajenados. Por eso el domingo era un día distinto siempre, porque el domingo es como que parabas, se provocaba ese freno y te dabas cuenta que habías estado los 5 o 6 días de la semana, los días hábiles, como totalmente inmerso en una maquinaria, digamos, de chorizos, ¿viste? De la que uno es parte y casi no puede salir. Entonces, me parece que este domingo eterno, que es la cuarentena, tiene como distintas consecuencias. Todo depende de cómo te pega. Te puede pegar pensaba eso, mal, Darío. Hay gente que la veo con una capacidad creativa en este momento, pudiendo reinventarse de una forma que admiro. A otros más tirados, otros esperando que esto pase y suponiendo que vamos a volver a una normalidad similar a la anterior, que pareciera difícil que sea, pero me quedo con estos primeros, capacidad de reinventar sus empresas, su restaurante, su propio día. Sí, y otros que se deprimen, ¿no? Y que no le encuentran la vuelta y que, o como decía Luis, otros que les agarró la cuarentena en soledad y no se bancan la soledad. Digo, cuando hablamos de proyectos que se vieron interrumpidos, no hablamos solo de proyectos laborales, hablamos de proyectos también vinculados. La persona que estuvo todo el verano deshojando la margarita para ver si le decía a la persona de la que está enamorada si quería o no quería salir la noche siguiente con él o con ella a tomar algo. El 21 de marzo, ¿te imaginas una cita? Y el 20 dicen cuarentena, pero Alberto, deben gritar algunos, ¿no? Además te arrepentís de haber estado 6 meses deshojando a la margarita, ¿no? Obviamente esas cosas también impactan. Yo veo, o sea, me comentan muchos amigos y amigas que todo el mundo ha recibido mensajes de sus ex. O sea, como que en estos 2 meses hay como una necesidad. Ojo, pero pará, te metiste en un área que creo que nos va a dar para que tengamos otra nota. No guiarse por los impulsos que nacen en medio de la cuarentena. El Facebook es como una carnada de tentaciones donde la persona que dejaste hace 15 años, por algo la dejaste y no da para volver. Darío, un gran abrazo y gracias por estos minutos. Como siempre es lindo escucharte. El Facebook quedó viejo, Luis. Igual te banco, te dejo un gran abrazo y gracias a ustedes. Que terminen bien el domingo. Una cosita nada más. Estoy empezando un curso virtual en el Conex. Digo, de clases. Luis vino a una, así que conoce, digamos, clases así online a partir de junio. Digo, en las páginas del Conex está la información. Gracias a ustedes. Un abrazo. Muchísimas gracias, Darío. Bueno. Facebook, vos venís tirando algunas cosas que demuestran tu edad, te aviso. Perdón, ¿Ital Park está abierto? No, ya no. Bien, me voy a ir ayornando de a poquito, no te preocupes. Te agradezco. Hablaba hoy el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y decía esto. Y estamos trabajando para el aislamiento. Ya a esta altura tenemos más de 1.200 personas que fueron identificadas como contagiadas de coronavirus, que están aisladas en hoteles de la ciudad.
Eso ayuda mucho a cortar la diseminación. 1.200 tenemos hoy. Y estamos poniendo en funcionamiento el mayor centro de aislamiento que va a tener la ciudad, que es en Costa Salguero, que empieza a incorporar gente a partir de este mismo fin de semana. Y lo otro que estamos sumando, que nos dio colaboración el Gobierno Nacional, es el edificio en la terminal de cruceros, que queda a 500 metros del barrio 31, donde se van a hacer más testeos ahí y además tener un lugar para que la gente espere el resultado del test. Bueno, nuevo centro en Costa Salguero, nuevo centro en la terminal de barcos en el puerto de Retiro, sí. Sí, a 500 metros del barrio 31 está la terminal Quinquela Martín de los cruceros. Así es. También 11 estaciones de trenes, Tati, que se van a cerrar. Sí, nuevos controles van a implementarse en el transporte público, nuevo permiso para circular, sobre todo cuidado en los tramos interjurisdiccionales, hay que hacer un reempadronamiento y todos necesitamos nuevo permiso. Los únicos que pueden circular en el transporte público de pasajeros son aquellos con actividades esenciales. Claro está que el dato es preocupante. La ciudad de Buenos Aires tiene el 50% de casos de todo el país. Por este tema estamos en comunicación con quien es el ministro de justamente Salud, Fernán Quirós. Muy buenas tardes, Tati y Luis Bremer, lo saludamos. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Tati. Gracias por llamar. Buenas tardes, ministro. Escuchábamos recién una parte del discurso del jefe de gobierno porteño. Hablábamos hace un ratito también de la situación en los barrios carenciados y del operativo Detectar. ¿Hoy el principal foco está puesto en los barrios populares? Decididamente sí. Nosotros venimos insistiendo en que hay 4 o 5 grupos de la sociedad que requieren un cuidado muy especial y sobre todo adaptar las políticas públicas a las necesidades que tengan. Un primer grupo son los barrios populares, el segundo grupo son los geriátricos, el tercer grupo es el equipo de salud, el cuarto grupo son los adultos mayores y el quinto grupo son las personas en situación de calle que están en los paradores. Cada uno de ellos requiere de nosotros un cuidado muy especial, estar cerca, adaptar nuestras políticas y en eso estamos trabajando. ¿Cuándo empezó el operativo Detectar en el barrio 31, ministro? ¿La semana pasada fue, si mal no recuerdo? No. En el barrio 31 empezamos el día 4 de mayo. Llevamos ya más de medio mes, un poco más de 3 semanas, si mal no recuerdo. El 4 empezamos allí, a la semana siguiente empezamos en el 11-14, a la semana siguiente 21-24, y en esta semana empezamos en el barrio 15 y el martes mañana. Digo por palabras de los referentes. En el barrio 20. Perdón, digo por palabras de los referentes, entre ellos Nacho Levi, que el procedimiento de ir a buscar a aquellas personas y hacerle los hisopados recién arrancó la semana pasada. Antes había un centro de testeo, pero no había un trabajo de campo sobre el barrio. No, eso no es así. Nosotros empezamos el 4 de mayo el trabajo en el campo, empezamos con 15 equipos de trabajo territorial, actualmente estamos con más de 30 equipos trabajando en el barrio 31, pero desde el 4 de mayo que estamos allí. Quirós, salgo de la situación de los barrios populares y quiero que hablemos un poquito del transporte público y de los comercios. Cierran los comercios que abrieron hace 2 semanas, aquellos que están situados en las áreas con más tránsito. Después las vamos a enumerar, pero por ejemplo el 11, algunas partes de la avenida Cabildo, muchos puntos que generan mucho tránsito fueron cerrados. ¿Hay resultados que hayan confirmado que hubo tránsito de la enfermedad por estas áreas? No, lo que nosotros venimos viendo en los últimos 10 días es que hay un aumento, hay una curva de la ciudad que viene aumentando progresivamente día a día, pero en los últimos 10 días el aumento ha tomado una dinámica más acelerada, sobre todo, como bien comentaban ustedes, en los barrios más populares, pero en general en toda la ciudad, y como venimos informando sistemáticamente a la ciudadanía, nosotros esperamos que los casos empiecen a aumentar significativamente para fin de mayo, principios de junio. Es lo que estamos empezando a ver y cuando los casos empiezan a aumentar significativamente necesitamos pedirle a la sociedad un último esfuerzo, un esfuerzo mayor para poder pasar esta parte de la curva que es la más difícil, ¿no? Hace 15 días le preguntábamos también en este mismo programa a Juanjo Méndez de Transporte de la Ciudad por dónde iban a peatonalizar, que ese era el anuncio, por ejemplo Avenida Cabildo, ¿no? Donde hay un metrobús muy amplio, donde quedan muy pocos carriles para los automóviles y por ende queda mucho menor espacio como para cerrar parte de estos carriles. Y nos dijo que lo iban a hacer igual, finalmente no lo hicieron y allí se va a cortar la actividad comercial.
Sí, la idea de disminuir y acortar la actividad comercial en lo que serían los grandes centros comerciales a cielo abierto tiene que ver con lo que hemos podido observar estos días, es que en el comercio barrial, que es el que más nos interesa porque menos conectividad o contacto tiene entre la gente, la dinámica funciona extremadamente bien. En cambio, en los grandes centros hubo momentos, hubo días, hubo lugares donde el distanciamiento físico se hizo más difícil y nosotros necesitamos ahora pasar un periodo con mucho distanciamiento social, con mucho cuidado. ¿Quién va a controlar? ¿Va a haber policías? Una tasa de contagio muy alta. Quirós, ¿va a haber policías controlando y pidiendo DNI y a qué lugar uno se dirige en el medio de la calle? ¿O cuál va a ser la metodología? Sí, el tema del control gubernamental se va a intensificar muchísimo en lo que es el transporte público y la circulación urbana e interurbana. Ahí vamos a poner muchísimo foco. Los permisos se van a reasignar, se van a controlar de manera más inteligente, con tecnología. Y luego, por supuesto, le vamos a pedir a la gente que cumple el resto de la normativa. Ahora, a decir verdad, en el resto de la normativa, que es la que depende de las decisiones ciudadanas individuales, el nivel de cumplimiento es bastante alto, de manera que allí confiamos mucho en la ciudadanía porteña, en su capacidad de cumplir las normas y lo que nosotros le proponemos. Quirós, se lo pregunto a usted porque estamos hablando, me dirá si es de otro área y no tiene la información, pero hay muchísimas dudas sobre el nuevo permiso para circular, este reempadronamiento, la aplicación Cuidar. A ver, para circular dentro de Capital Federal, ¿hace falta tener la aplicación en el celular? No, en la Ciudad de Buenos Aires es optativo, pero nosotros recomendamos que lo hagan. Nosotros recomendamos y solicitamos que lo tengan porque ayuda muchísimo al gobierno y al seguimiento de los permisos. De todas maneras, no es obligatorio, es obligatorio en la provincia de Buenos Aires. Bien, una pregunta que tiene que ver tal vez con el nacimiento de este cuadro de infección en el barrio 31, siguiendo la hoja de ruta de que el virus ingresó por los aviones, ¿sí? Por turistas, viajantes, estudiantes. ¿Cómo entró? ¿Se puede analizar, Quirós, cómo llegó al barrio 31 para luego implosionar de la manera en que lo está haciendo? Bueno, hay dos cuestiones. Uno es cómo circula el virus en la sociedad y dos, en dónde es que se acelera más, ¿no? Sabemos que el virus circula por la sociedad por el contacto interpersonal y eso naturalmente, imagínense ustedes que si el virus llegó de una ciudad ignota de la China hasta la ciudad de Buenos Aires es porque tiene una capacidad de circular en la dinámica social moderna que es muy alta. De manera que si de Wuhan llegó a Buenos Aires, de cualquier barrio porteño va a llegar al otro con muchísima facilidad. Claro, pero en el caso de Resistencia Chaco, donde también hay mucha preocupación, discúlpeme, fue una médica que ingresó de España vía Paraguay, luego en auto hasta Chaco, y se pudo detectar, digamos, la paciente cero. En el caso del barrio 31, ¿hay un paciente cero preliminar o es impreciso? Lo que pasa es que el paciente cero en un país es un poco más sencillo ubicar porque uno hace la investigación epidemiológica bastante más simplificada. Cuando usted ya tiene la circulación comunitaria del virus, hay ya el nivel de contagiosidad tiene tantas oportunidades, sobre todo en un barrio como el 31 que está tan integrado a la zona norte de la ciudad de Buenos Aires, que digamos que es absolutamente imposible determinar quién fue la persona o por dónde entró. Lo que sí sabíamos es que cuando entre en los barrios populares, como ya ha ocurrido en varios de ellos, la contagiosidad del virus en estos barrios es mucho mayor porque allí la vacuna más poderosa que tenemos para el virus, que es el distanciamiento físico, es muy difícil o prácticamente imposible, ¿no? Sí, es muy difícil la situación en los barrios. Ahora, recién hablaba del pico y la llegada del pico en los últimos días de mayo, primeros días de junio. Cuando estamos hablando de pico, ¿cuáles son los números que ustedes manejan que se pueden barajar en la ciudad de Buenos Aires? Nosotros, esperamos un aumento significativo de casos en las próximas semanas. Y ese aumento significativo en la ciudad en general, imaginemos que puede ser un número alrededor de 1.000, es una estimación estadística, no estamos seguros que sea así, pero sabemos que en ese orden de magnitud va a estar el número que tendremos aquí. Ahora, en el caso del barrio 31, para tomar uno de los barrios, también el 1-11-14, la situación, digamos, ¿cómo se controla? ¿Cuántas personas están trabajando en campo? ¿Hay alguna resistencia al hecho de tener que ser aislado porque uno presenta algunos de los síntomas respectivos del coronavirus? ¿Cómo es el trabajo diario? Bueno, este es un concepto muy importante para explicar en los barrios populares. Cuando uno vive en un barrio con más distanciamiento, habitualmente lo que se hace frente a la aparición de un enfermo, de un confirmado, se distancia al resto de las personas que han tenido contacto estrecho con él o conviven con él
durante 14 días se observa muy de cerca para ver si aparecen síntomas y en ese caso se testean para cortar allí la transmisibilidad del virus o la cadena de transmisión en la sociedad. Claro. En los barrios populares eso es prácticamente imposible porque frecuentemente pasa que cuando detectamos el enfermo ya el grupo de convivientes con él ya están enfermos, de manera que claro. Digamos, lo que nosotros tenemos que hacer allí es rápidamente ir a buscar a los convivientes de las personas confirmadas, a los contactos estrechos de las personas confirmadas, y ubicar los síntomas precozmente para cortar la segunda ola de contagio, que ahí ya sería una oleada complicada. Quirós. Por eso es tan importante la intervención esta que hacemos casa a casa, porque eso lo que hace es justamente buscar activamente a los contactos estrechos, detectarlo muy rápido y que no aparezcan enfermos vinculados al contacto estrecho y cortar allí la cadena. Clarísimo. En el barrio 1114 usted inicialmente se había manifestado en contra de la utilización de clubes, ¿sí?, como centros de aislamiento, porque hablaba de la falta de control justamente sanitario o infección cruzada, y luego cambió de opinión. ¿Qué lo llevó a cambiar de opinión? No, yo no sé a qué te referís, nunca estuve en contra de los clubs, solamente lo que yo siempre insistí en que los sitios de resguardo, lugares donde la gente del barrio se pueda distanciar con cierto cuidado, tienen que ser de pequeño grupo, porque digamos ya sabemos lo que pasa en los paradores donde hay grandes grupos que si aparece alguna persona enferma, la contagiosidad con el resto del grupo es muy muy grande, así que lo único que yo insistí mucho es que los sitios de resguardo tienen que ser muy humanos, muy de cuidado, muy cercanos a los barrios para que la gente no se sienta desterrada de su familia o de su cultura, pero sobre todo de pequeños grupos para correr menos riesgo. Le agradecemos muchísimo la comunicación, ministro Quirós. No, por favor, gracias a ustedes. Un placer. En un minuto te llevo a pasear por el mundo y abriendo ventanas. Por favor. Playa, ¿te gusta playa? Te lo pido. Por favor, llévame a la playa. Por lo menos por la tele vamos a abrir las ventanas a los lugares que van abriendo sus posibilidades. Acá, ¿no? En Quédate. Quédate porque volvemos así de chiquititos. Un tema que preocupa y mucho a todos y a todas las argentinas y los argentinos, que es los precios, cómo estirar el mango, los alimentos que aumentan, porque están aumentando. Muchísimo están aumentando los precios, una situación complicada se está viviendo. La inflación fue del 1,5%, pero en productos alimenticios se ve muchísimo más fuerte y nos acompaña alguien que sabe en serio. Y mucho, Damián Di Pace, muy buenas tardes, ¿cómo va? ¿Cómo les va, chicos? Un placer estar acá en la tarde. Bueno, cuarentena, se comió más, se consumió más, se cocinó más en casa. Absolutamente, bueno, hubo un cambio ahí radical por parte de los argentinos que dejamos de ir, desgraciadamente está la otra cara, dejamos de ir a sector gastronómico, restaurantes, bares y nos dedicamos a cocinar mucho más en casa. La realidad que nosotros los datos que vemos es que el consumo en primera etapa creció muchísimo, tuviste un crecimiento vertiginoso del consumo masivo y la última semana de mayo desaceleró ese crecimiento al 2,5% interanual. O sea, primero hubo una crisis que yo recuerdo muy bien, cuando se declara la cuarentena, hubo un furor de los consumidores, es decir, compremos papel higiénico, rollo de cocina, aceite, harina por si falta. Al ver que no faltó, la cosa se calmó. Sí, y ahora estamos en reposición. Mira, te cuento una experiencia mía. Ayer yo fui a un hipermercado, cola de 150 metros. Pensé que esa cola iba a ser interminable y iba a durar muchísimo tiempo. En 10 minutos estaba dentro del hipermercado. ¿Por qué? Porque la gente está comprando mucho por reposición. Y incluso en las cercanías, llámese un autoservicio nacional, un autoservicio chino, un comercio pequeño, las unidades que nos llevamos son 7,5 unidades por cada acto de compra. No es mucho en relación a una compra de reposición, ¿no? Tenemos preguntas de la gente para este consultorio que hacemos con Damián, a verlas. A ver, una de las primeras consultas es ¿por qué los huevos aumentaron un 70 y pico % en menos de un mes? Bueno, tiene respuesta en lo siguiente. Primero, en el caso de los mayoristas, lo que ven con el tema de los huevos es que hubo una demanda fenomenal. Aumentó 40% la demanda de huevos en el medio de la cuarentena. Sumado a la harina también tuvo un incremento en la demanda. ¿Qué es lo que se vio? Bueno, que los huevos pasaron de un maple de huevo, 30 huevos del orden de los 140, 150 pesos a 280 pesos por parte de el último eslabón. ¿Hay alguno que se esté abusando en el camino? Mirá, yo lo que digo es, el productor avícola no es.
porque el productor avícola lo que te dice es que tuvimos una demanda desproporcionada y en definitiva lo que se está viendo en góndola es que hubo también escasez por parte de huevos. También tuviste un problema ahí muy puntual, pero muy puntual con el tema del maple de huevos en el punto final, ¿no? En el punto de venta final. Yo tuve esta semana oportunidad de hablar con productores de avícolas justamente y me dicen que la ganancia por maple es muy chiquita y que de ninguna manera está en ellos la responsabilidad de este aumento desproporcionado que vimos en los últimos días. Absolutamente, de hecho están teniendo inconvenientes para incrementar la producción en este contexto donde aumentó ese tipo de demanda. Ahora, ten en cuenta que muchos de los maples de huevo que consumía el mercado, por ejemplo en el sector gastronómico, no están ausentes, o sea, se están derivando mucho hacia el sector hogareño. Por eso las góndolas, tanto granjas, carnicerías que también venden huevo, supermercados, autoservicios, vieron una demanda exponencial. Alguno puede estar abusando, hay que fijarse bien los precios. ¿Cuántos son los límites de precio que podés hoy encontrar el maple de huevo? 230, pero un regalo, hasta 280, 300 400 pesos. por mi barrio, también, huevos también. de color y digamos de buena calidad. Damián, vamos por orden. Primero, antes de las preguntas, el top 5 de los productos que más aumentaron, ¿sí? ¿Cuáles son esos productos de supermercado que vos dijiste, epa, qué pasó con los precios? Bueno, tenés dos situaciones, uno que aumentaron en consumo, otros que aumentaron en precio. Entre los que más aumentaron en precio, muchos los estacionales. Frutas y verduras, el mes de abril es lo que más aumentó. Ahí tenemos que hablar de precio del tomate, es el último producto que más aumentó. Aumentó casi un 50-60% el precio del tomate. Otro producto que más aumentó fue chocolate. Chocolates aumentó del orden del 12% de chocolate. El cacao es importado, Luis, ese es el cambio mayorista estuvo aumentando algo. Y por otra parte tuviste un aumento estacional por parte del precio del cacao. Dato de una dulcería que tengo a la vuelta de mi casa, no sé si es verdad o no. Le digo, ¿cómo andan de las ventas? Preguntando, digo, por si la cosa está mal como en muchos rubros. Dice, ¿sabés que crecieron las ventas? Porque la gente al estar en la casa compensa y necesita algo dulce y están comprando alfajores, chocolates, o sea... Digo, la cuarentena nos va a llevar a la hiperglucemia en cualquier momento. Vos me preguntabas cuáles son los productos que más crecieron en el consumo y dentro del top 5 está el segundo, escuchá, segundo el dulce de leche, tercero la manteca. Claro. ¿Por qué? Porque estamos haciendo mucha repostería también en casa. Claro. O sea que la torta, la harina, vinculado al sector dulce, el sector que le gusta lo goloso, lo dulce está creciendo fuertemente. De hecho, el sector repostería, un dato color, en el caso de online creció 1985% la categoría repostería, un sector que nunca se compraba por el sector online. Este es un dato de Mercado Libre, que es Marketplace, muestra que creció 1985% ese rubro. Me llama la atención, no sé en realidad, el cuarto. Opa. Lo que subió el cuarto, ¿el jean? El jean, exactamente. ¿El pantalón de jean? No. Las bebidas y sobre todo, ¿quién tracciona ese consumo de alcohol? Los millennials, aquellos que no están pudiendo salir para bares, restaurantes, etcétera, bueno, decidieron comprarlo para consumo en casa. Es el cuarto producto más consumido en cuarentena. ¿Hacen la previa con los viejos o son los padres los que también se hacen un traguito? Tati, ¿qué pensás? No, yo creo que hay previa con los viejos y previa con amigos también, porque ojo que los chicos se siguen juntando por Zoom. Me asusté cuando dijo previa con amigos, digo, no se puede. No, hay mucha reunión con cada Zoom. Uno en Zoom, en su casa, claro, absolutamente, y creció fuertemente. Mirá, nosotros medimos con Scantech 670 puntos de venta a todo el país, creció el consumo de gin. La categoría alcohol, digo, es muy importante, la categoría alcohol, bebidas con alcohol cayó un 8%, esto es lo que creció. De hecho, dentro de la categoría de alcohol, un consumo popular que cayó fue cerveza, 30% cayó el consumo de cerveza en cuarentena. Y porque la realidad que, ¿para cuándo tomamos cerveza? Juntándonos con los amigos, que no nos estamos pudiendo juntar, y la realidad que es un consumo prescindible. También ¿Pasa lo mismo con la carne de asado? No, la carne, todo lo que es carnes, frente al aumento que había tenido en marzo, estabilizó el precio. En algunos casos fue a la baja el precio de la carne. Lo pueden verificar en carnicerías. No tuvo un aumento importante la carne. De hecho, creció el consumo de carne en los últimos meses, sobre todo carne de pollo. Recordemos que hoy el kilo de pollo está en el orden de los 120 pesos aproximadamente. Hay un tema que ese tema lo vamos a tocar y a desarrollar en un ratito. Además hay una gran figura del área gastronómica, una creadora de sabores como Narda Lépez, que es gastronomía. Yo de verdad estoy muy preocupado, tengo amigos en el sector
sector que hace 2 meses no pueden abrir, y el takeaway o el delivery lo usan para poder pagarles algo a los empleados, porque en muchos casos no pueden. En el caso del takeaway, nosotros hicimos un análisis de mercado aproximadamente, de acuerdo al sector, va entre el 15 y 25% de la facturación que tenían pre-cuarentena. O sea, de alguna manera pagan un poco los costos fijos, pero la realidad es que no le deja una rentabilidad enorme esa actividad. Y ahora lo que están haciendo los comerciantes es también llevar ellos el pedido. ¿Por qué? Porque las aplicaciones le costaban muy caro. De 20 al 25% de comisión le cobraban esas aplicaciones donde ven los chicos en la calle entregando, etcétera, y es muy costoso. Para que se den una idea, si hoy una pizzería hace una operación y nos vende una pizza en 500 pesos, hoy, 24 de mayo, cobra esa pizza en los 3 días hábiles del mes de junio. O sea que no la cobra la pizza en el mismo momento. O sea, financia a estas aplicaciones. Estas aplicaciones explotan, va por mi cuenta esto, que no llegue la carta de documento al canal, explotan a los ciclistas y las personas que necesitan laburar de verdad y ponen el cuerpo, y por otro lado en algunos casos llegan a cobrar 40% de comisiones. Sí, te hago el análisis por parte de la oferta y por parte de la demanda. Por una parte le cobran a la oferta comercial al comerciante, y por otra parte le cobran a la demanda, porque si vos haces un pedido por estas aplicaciones también te cobran a vos para que te llegue el pedido a tu casa en relación a la cantidad de kilómetros que recorre esa persona que vos decís que de alguna manera está cobrando bajo. Y de hecho hicieron una manifestación en el mes de abril, los chicos, creo que el 21 o 22 de abril, pleno Obelisco, una manifestación por el hecho de lo abusivo que consideraban, que las trataban estas apps, que algunas son europeas. Hay una que es amarillita, es europea. Letra chiquita, ¿sabe lo que dice la letra chiquita? ¿Qué dice? Si usted es comerciante y no está en nuestras aplicaciones, por lo menos en un tiempo de 6 meses, le vamos a cobrar una multa de 50.000 euros. Es importante decir entonces que no te vendan ni humo ni globos. Sí, claro. Exactamente. Bueno, esa es una de las... no es la más utilizada, la otra es que es el pedido rápido. Claro. Esa es la más utilizada en la cuarentena, eso también lo hemos estudiado. Hay todo un mundo nuevo, la realidad. De hecho, también se utiliza mucho lo que es billetera digital. La billetera digital creció fuertemente para evitar el uso del dinero físico. Por lo cual, vivimos en un mundo donde en 3 meses, crecimos en las ventas online lo que hubiésemos demorado 3 años. En materia de apps, de envíos, se ha casi limitado a esas aplicaciones. Ahora, por suerte, existe el takeaway. En un momento estuvo una concentración enorme por parte de esas aplicaciones de envío. Y la tercera, la billetera digital, que para muchos comercios es vital estar ahí adentro, porque si vos haces un envío, no hay otra forma que el pago sea a través de tu tarjeta de crédito, a través de estas aplicaciones. Damián, vimos recién los productos que más se están consumiendo, los que crecen en consumo. ¿Qué pasa con los que se caen? Porque hay algunas sorpresas ahí. Bueno, dentro de los productos que se están cayendo, ahí tenés al menos 2 o 3 categorías importantes. Una, lo decíamos, es bebidas sin alcohol. Por ejemplo, aguas saborizadas. Una categoría típica de la clase media. Es una de las categorías que está cayendo en su consumo. Está más cara que la nafta. Con cariño lo digo, ¿no? Pero un litro de nafta super está ¿cuánto? 60 y pico de pesos. Y un agua con sabor a pomelo, el pomelo lo traen de Pakistán. Está 80 mangos, claro. Sí. Bueno, de hecho, vos fíjate que en términos promedio... un agua saborizada de su mayor tamaño, casi está una botella de vino en oferta. De buen vino en oferta. Vos estás en ese mercado. Sí. Y sabés que por 185 pesos podés comprar una botella de vino. Sí, de vino, ¿no? Entry level, sí. Sí, y con que esté en oferta. Sí. Bueno, podés quizás comprar un agua saborizada que esté en ese mismo valor. De hecho, las distancias entre, por ejemplo, una bebida cola de primera marca que está a 150 pesos y una bebida de segunda, tercera marca, la diferencia puede llegar a ser del 137% y crecieron esas segundas marcas en el consumo también. Y algo que también viene cayendo es los productos de limpieza, no higiene, limpieza, pero no vinculados a la cuarentena. Los que más crecieron, lo decíamos el otro día, fue alcohol en gel y lavandina. Los que más están cayendo son otros tipos de productos vinculados a la limpieza, básicamente porque los tickets promedios son elevados. Por ejemplo, jabón en polvo. ¿Qué pasa con la pizza? ¿Qué pasa con la pizza? La pizza también es pizza congelada, es una de las que cae en supermercados. ¿Por qué cae? Porque es sustituto de la elaboración hogareña. O sea, elaboramos la pizza en casa, comprando harina y haciendo la mozzarella y elaborando nuestra pizza en casa. Nos hemos convertido en verdaderos chefs profesionales. Atraviesa todos los niveles socioeconómicos. ABC1, que era imposible verlo cocinar, hoy cocinan. Y el detalle, ¿saben quién más cocina hoy? El hombre.
El hombre se ha convertido en amo de casa en Los muchos varones casos. Eso pasa en casa. Bueno, pero es también un tema para debatir para otro programa, si los varones ensuciamos más la cocina que las mujeres. Mientras No, que ¿qué después hacer? la limpias. Ah, ese es un buen dato. Yo lo digo, limpia, la dejo lo que totalmente un desastre, hecha la No, cocina. Damián, quédate porque ya habilitamos hoy el consultorio económico, consultorio de precios, todas las dudas. Damián Di Paz se sabe mucho, así que las vamos a subsanar en un ratito. Pero antes nos vamos de Me viaje. lo prometiste. Vamos. Me prometió que me llevaba a la playa y nos vamos a Florida, a Clearwater, donde está ya nuestra amiga, podemos decir, Verónica Malanfant. Qué lindo ver la playa, por favor. Nos matás de envidia, Verónica. No, para tanto no, ¿eh? Miren que acá está brava la situación, aunque les muestro, está lleno de gente, la fiesta continúa acá. ¿Está habilitada la playa o está prohibida y la gente va igual? No, está habilitada, de hecho la playa tiene cupo, hay cupo, cuando se llena la playa, hay recomendaciones para estar en la playa. A ver, ¿cuáles son? Bueno, primero 6 pies de distancia, que los grupos no sean de más de 10 personas reunidas al mismo tiempo, que haya distancia social y que el uso de tapaboca, pero en realidad la gente me está mirando raro porque uso tapaboca yo, pero la verdad es que esas son las recomendaciones, hay un número para llamar si tienen alguna duda, pero acá hay cupo limitado para el tema de la playa. También abrió Disney Spring, que es la parte comercial, es el centro comercial de Disney. Ah, el centro comercial sí, los parques no. Los parques no. Abre el 5. Yo ya tengo entradas para ir a Universal el 7. Ah, pero pará, Verónica, cambió absolutamente todo el panorama. Recuerdo, creo que en la anteúltima salida hablábamos de los 43.000 empleados cesanteados, de una situación incierta de trabajo, y ahora ya decís que en junio abren los parques. El 5 de junio, más exactamente, y yo ya pude comprar por internet para el 7 de junio las entradas para Universal. ¿Y qué medidas de seguridad van a tomar? ¿Cuál es el protocolo que se está hablando? Porque es un lugar al que va muchísima gente, las distintas atracciones tienen un tránsito de personas constante. Yo estuve ayer casualmente y bueno, ni bien entras, parece que entraras a la NASA. Te hacen limpiar los pies, después te hacen limpiar las manos, te toman la temperatura y el equipo de limpieza de los parques está completamente limpiando todo una y otra vez. No quieren que haya un rebrote, obviamente, en Disney, porque eso sería caótico para la apertura próxima, ahora en junio. Ahora hay una duda Incluso en ese punto, Verónica. A ver, por más disposiciones sanitarias que se cumplan, si hay 1, 2, 3 personas asintomáticas que no tienen fiebre, que se lavan las manos y se lavan los pies, se ingresan y tocan algo, posteriormente pueden contagiar a otra persona. Exacto. Igual la gente ya el Florida Mall ya está abierto, que es uno de los principales centros comerciales de Orlando, y todo de a poco se va abriendo. ¿Nos mostrás un poquito de la playa, Verónica, ya que a nosotros parece un escenario tan lejano? Argentina está atravesando el otoño, nos falta todavía para llegar al invierno y después recuperar un poquito el calor y ver esas playas. Nos queda tan lejos por una cuestión sanitaria y de clima que es un placer. Mucha gente, Ahí está saludando la gente, está saludando. ¿Para Argentina? Miramar. Miramar. Great. Bueno, hay un montón de familias. Bueno, ellos no sé si cumplen las reglamentaciones. Vemos de las 10 mucha personas. gente. A ver, vemos las lonas adelante que están cumpliendo a rajatabla las disposiciones. Otro tema, ¿qué pasa con el agua? No me lo responde ningún infectólogo. Digo, hay restricciones para la arena, pero en el agua se juntan todos. Y, digamos, viralmente, ¿el coronavirus puede sostenerse en el agua? No se sabe, ¿no? La verdad, no se sabe. No, las recomendaciones que dan es lavarse las manos, pero no de nada hablan de las piletas, del mar. Yo creo que en el mar, por un tema de salinidad, es más complicado que esto se pueda contagiar. Pero las piletas, la verdad...
Esa es una buena pregunta para una infectóloga para la semana que viene, Tati, si la sal o el salitre concentrado puede llevar a desarmar el coronavirus, ¿no? Sí, me sorprende mucho. La verdad que me encantan las imágenes porque me sorprende. Es tan lejano a lo que estamos viviendo y en un país con más de con 100.000 muertos es impactante ver a la gente en la playa como si nada. No veo barbijos, veo grupos que superan la cantidad de 10 personas. Exacto. Sí, es tal cual lo decís aquí. Y además otra cosa, la NBA está evaluando la reapertura de la temporada en uno de los resorts de Walt Disney. Esto vendría a ser ahora a fines de junio. Verónica, aguardame un minuto nada más, quiero que el público de Quédate vea una tapa que conmovió en los Estados Unidos de New York Times. Estamos viendo el reflejo de la peor foto que se puede ver, cerca de 100.000 víctimas, una pérdida incalculable. Esto de esta manera tan dramática y con historias de vida para darle cuerpo a estas víctimas fatales, para que no sean un número, el New York Times titula indudablemente una portada impactante. Una etapa histórica que va a marcar un antes y un después. Lo que veíamos recién es un listado de nombres, si la podemos volver a ver, los nombres están en negrita y hay unas líneas por cada uno de esos nombres para identificar de quién se trata. Tomaron un número redondo, no sé si hay 1.000 casos en la tapa o 10.000 casos, pero tomaron un número redondo para ejemplificar lo que se está viviendo, una cantidad enorme de víctimas, y a cada uno le ponían datos, ¿no? Sí. Dónde trabajaba, cuántos hijos tuvo. Describir al ser humano que se murió. Describir al ser humano, no somos únicamente un número, no murieron 100.000 personas, cada persona es un todo, es una historia, es una familia y es una pérdida enorme. Esta tapa me hizo acordar a la vez, no sé si la tienen preparada, me avisan, a una tapa de un diario brasilero, sí, brasileño, que reflejaba lo mismo en las primeras 10.000 víctimas. Hoy ya está arriba de las 23.000 víctimas fatales Brasil, y es el epicentro de la pandemia del coronavirus en Latinoamérica, hecho por el cual la Organización Mundial de la Salud dice que Latinoamérica hoy por hoy es el peligro inminente en cuanto al coronavirus. Esta es la tapa de O Globo, las 10.000 historias. Creo que el New York Times en algún punto se habrá inspirado en este diario, ¿no? Sí, también una tapa muy impactante que salió en los primeros días de mayo con 10.000 historias de Brasil de víctimas fatales. Vos decías recién más de 23.000 pérdidas hoy, que de nuevo son una historia, son un todo, son una familia y no podemos quedarnos en el número. Brasil se volvió el segundo país en cantidad de contagios, el primero de América del Sur y, como vos decías, el epicentro de la pandemia en América Latina. ¿Sabés qué pensaba? Y ahí sumamos nuevamente a Verónica Malanfán desde el estado de Florida, una playa copiosa de cantidad de turistas. Digo, si acá en Argentina tuviésemos una etapa tan impactante, ya tenemos un temor propio de las advertencias del sistema sanitario y el ministro de Salud, pero afortunadamente no estamos viviendo esta cantidad de víctimas. ¿La gente advierte el peligro que es el coronavirus, Verónica? Justo pensaba eso cuando ustedes estaban mostrando la tapa del New York Times de hoy, que fue realmente una bofetada al gobierno de Donald Trump, ¿no? Como diciendo, acá sí está pasando algo, acá se está muriendo gente, pero la gente común lo que cree es, te pregunta, ¿a vos conocés a alguien o alguien de alguien que vos conozcas se murió de coronavirus? Entonces, esa es la ecuación más fácil de hacer y la respuesta por lo general es no. Entonces, sigamos de fiesta, sigamos juntándonos, sigamos manteniendo nuestras actividades de forma normal, ¿no? Y eso es lo preocupante de acá, porque Florida también tiene 2.000 y pico de muertos, pero y más de 35.000 contagios. ¿Y en la playa cambió algo, Verónica? Vemos que se asombran cuando te ven a vos con el tapaboca. Digo, ¿ves que algo cambió además de esta distancia entre grupos de asistentes, que vamos a tomarla entre comillas, la venta de bebidas? ¿Hay algún tipo de protocolo sanitario? Mirá, en todo lo que es Walmart, en todos los supermercados, mega supermercados grandes, en las tiendas de licores, o que son las licorerías donde, como si fuera una vinería, ¿no? Pero la verdad es que ahí la gente sí pone jabón o jabón en gel
que es una especie de espuma antibacterial, como en los parques. En algunos lugares te toman la temperatura antes de entrar, pero como que ya se está abandonando el tema de tomar la relajando. temperatura. Pero ahí te estamos escuchando bien porque hay mucho viento, así que en esa posición en la que estabas recién estás perfecta, hay mucho viento y por momentos se hace difícil y nos encanta hablar con vos. Me gustaría preguntarte si esa playa en la que estás, recordamos nuestra colega Verónica Malenfant está en Clearwater, cerca, en las playas de la Florida, es una playa pública, es una playa de un hotel que la gente de todas formas puede ir a pasar el día. Puntualmente, ¿dónde es que estás? Esto es a 15 minutos de la ciudad de Tampa, estoy en una playa pública y si ven, atrás mío recién pasó la policía, constantemente están dando señales de alerta o de atención para que la gente se separe, pero bueno, la verdad es que la gente también cumple un rol fundamental a la hora de lo que es el contagio, ¿no? Entonces, no hay toma de conciencia. Por esto que les contaba recién que todos se preguntan, pero pará, ¿vos conocés a alguien que se haya contagiado o se haya muerto? Sí, me parece que, Verónica, lo clarificador ante estas situaciones de tanta incertidumbre es una palabra oficial basada en argumentos científicos. ¿Qué dice el gobernador del estado de Florida? Porque vemos que cada gobernador se maneja de una manera bien distinta a lo que impone Donald Trump con sus, digamos, circulantes versiones sobre esta realidad y cómo enfrentarla. ¿Qué dice el gobernador de Florida? Y el gobernador de Florida está dando permanentemente conferencias de prensa hablando sobre la cantidad de casos, la cantidad de números y las activaciones que se están haciendo en los supermercados para controlar el virus. De hecho, hay puestos de control para que uno se pueda realizar el examen de forma gratuita. ¿Se le aísla a la persona que se le encuentra síntomas, digamos, de coronavirus? ¿Se la lleva a un lugar de aislamiento o se le informa y nada más? Se le informa y en algunos casos depende, porque acá hay muchos condados, ¿no? Ahora estamos cerca del condado de Dade o el condado de Polk o el condado de Orange. Cada condado toma sus medidas y sus recaudos. Es como si fueran países pequeños y también debido a la cantidad de contagios que cada condado tiene, ¿no? En el condado de Polk, que es donde estoy yo, hay muy pocos contagios. ¿Por qué? Porque el distanciamiento social, las casas, están muy distanciadas unas de otras. Pero en Miami hay mucho más casos de contagio. Entonces, cada uno de los condados se regula de forma diferente. Verónica, acá que, por ejemplo, hay permiso para que salgan los chicos, hay salidas recreativas los fines de semana de 1 hora y a 500 metros de la vivienda, el adulto que va con ellos tiene que tener el número de documento par o impar según el día del fin de semana del que se trata. Vos ahí contabas que hay un sistema de cupos en la playa. ¿Cómo funciona? Mira, el sistema de cupos, acá nada, de hecho, no te obligan ni siquiera a tener tapaboca porque dicen que es una presión sobre la persona, entonces ni siquiera hay obligación de usar tapaboca. Te recomiendan el uso de tapabocas. Como te digo esto, también el tema de la playa, hay policías en la puerta y hay mucha guardia de seguridad también, y también están los guardavidas, que cuando ven que la situación en la playa se excede el límite de los 6 pies de distanciamiento social, cierran automáticamente las vallas y retienen a las personas afuera. Ayer estuve casualmente en la ciudad de Tampa, donde presencié algo triste pero alegre al mismo tiempo, que fue el cumpleaños de una mujer de 100 años y todos sus familiares desde afuera, con globos que tenían un 1, un 0 y un 0, le festejaban el cumpleaños a esa mujer que estaba en un asilo de ancianos, ¿no? Y eso es parte de toma de conciencia de algunos, pero falta de toma de conciencia de otros. Es otro de los puntos sensibles, creo que en todo el mundo, tanto en España, en Italia. Lo que pasó en España fue verdaderamente terrorífico en relación a los geriátricos. También aquí en nuestro país hay una alerta especial y en Estados Unidos debe ocurrir lo mismo con los cuidados de que nadie ingrese y nadie salga. Exacto. De hecho, festejaban el cumpleaños a través de un vidrio y lo que me llamó mucho la atención es que, la estaban cuidando a esa mujer de 100 años
que lloraba atrás del vidrio y que veía los globos de 100 años y estar cumpliendo 100 años de esa forma, ¿no? En medio de una pandemia donde ella es una de las personas más vulnerables a esta enfermedad. Mientras vemos esas imágenes preciosas de las playas de Florida, el agua, la gente que puede disfrutar con ciertos recaudos el día, te pregunto, Verónica, ¿cómo está la situación de los comercios? ¿Abrieron ya todos? ¿Hay todavía algunos que están restringidos en su apertura? Mira, la mayoría ya abrió el Florida Mall, que les comentaba antes, que es uno de los malls más grandes de la región. Abrió el Disney Spring, que bueno, tiene también con cupos, si se excede el distanciamiento social, o sea, si hay más gente de la que permitida, también eso es hacer esperar a las personas afuera, pero bueno, esto es reciente porque hace 3 días abrió Disney Spring, entonces están probando, es prueba y error todo Verónica, esto. Pero bueno, estamos viendo mientras que nos hablás, hay una doble crónica, la tuya que es impecable como siempre, y la crónica de tu cámara que está mostrando justamente el tema de las cercanías, los recorridos de los chicos, que es inmanejable esa situación, y te llevo a Italia, donde se está pensando en abrir las playas, pero con una disposición muy particular, barbijo en el área seca de la arena, y se puede sacar los barbijos en el área húmeda de la arena. Eso en Estados Unidos no está previsto, ¿no? No, acá no, acá no, de hecho hay como un doble discurso de esto que les contaba, que bueno, vos conocés a alguien que se vaya muerto, bueno, para mí es mentira, hay mucha gente que descree de la pandemia. Bueno, me quiero detener ahí, Verónica, mientras vemos las playas, mientras me río un poco porque esta situación que comentabas recién de tapaboca en la arena seca y en la arena mojada no, es rarísimo, pero me quiero detener en esto que decís vos de la desconfianza acerca de la pandemia, esta pregunta de ¿tenés algún amigo, algún familiar, alguien que se haya contagiado? No, bueno, entonces hay una desconfianza generalizada de la pandemia, esto está bajando desde el gobierno, lo plantea Donald Trump. ¿Cómo es que surge esta desconfianza? Y hay mucha viralidad, ¿no? A través de las redes sociales se empieza a sembrar contenido con respecto a esto y de hecho yo estoy con mucha gente latina que descree de esta situación y en sus países a lo mejor se han muerto miles de personas. Claro. Y también aún así descreen que esto esté sucediendo o descreen lo que está sucediendo en Nueva York cuando una enfermera la semana pasada a los llantos hizo un video, se filmó y dijo que estaban literalmente asesinando a los pacientes en una clínica de los Estados Unidos, Verónica, de Nueva York, ¿no? Esto no es una cuestión de fe, esto está claro, son manejos de política sanitaria, de política económica. Lo que corrobora Estados Unidos es que el presidente Trump en ningún momento, hasta ya avanzada la epidemia, dispuso la cuarentena y sin embargo hoy tiene 40 millones de desempleados, 28 millones cobraron su famoso cheque por 2 meses. Por lo tanto, una cosa no se enemista con la otra, sino que la economía está cayendo más allá de las disposiciones de cuarentena sí o cuarentena no. Claro está que la diferencia es la tapa del New York Times. La diferencia es despedir vidas humanas impunemente, en algún caso casi de una manera caprichosa, ¿no? Exacto. Bueno, las Naciones Unidas, no sé si pudieron leer los tweets, recomiendan que acá en Estados Unidos, que si tenés que ir a hacer las compras, las hagas online porque está todo preparado. Y la verdad es que yo escuchaba la nota que estaban haciendo antes y acá lo que funciona mucho son las aplicaciones Uber Eats, DoorDash, Instacart, para hacer mercado o para pedir comida, y la gente realmente pide mucho vía estas aplicaciones, la aplicación de Walmart. Y la verdad es que esto sí aumentó, ni hablar de Amazon, que salió de esta pandemia, va a salir sumamente fortalecido. Sumamente fortalecido, van a salir más multimillonarios de lo que ya eran, porque lo que ha crecido el valor de Amazon es muy impactante. Pero como en toda crisis hay ganadores, te quiero preguntar, ¿qué pasa con los restaurantes hoy? Recién hablábamos de los centros comerciales, los patios de comida, ¿ya están habilitados? ¿También se puede ir a un restaurante con normalidad en la Florida?
Sí, bueno, en Disney ya están abiertos, separaron las mesas, o sea, hay un 20% menos de cupo en cada uno de los restaurantes, pero ya están abiertos en la mayoría de los condados, están abiertos los restaurantes. Y bueno, lo mismo que las cervecerías artesanales, pero bueno, con mucho menos cupo de personas que se pueden Vuelve con sentar restricciones, pero vuelve la actividad que recuerdan como normalidad. Guardame un minutito, Verónica, nada más, que estamos aquí en el estudio con Damián Di Pace, que es especialista económico. Las cifras hablan por Estados Unidos más que las palabras rimbombantes del propio Trump. Sí, la realidad que la caída del Producto Bruto Interno, como vos decías, va a ser grande, Luis, y el estímulo que generó Trump en Estados Unidos es inédito en la historia norteamericana. De hecho, hubo exenciones impositivas a los sectores empresarios, grandes empresas, bajó el impuesto, que sería nosotros el impuesto a las ganancias, allá es el impuesto a las sociedades, dio una flexibilización respecto de la cuarentena, porque de alguna manera hay restricciones en algunas partes y como vemos acá en las playas no, y sin embargo la economía norteamericana va a tener una caída posiblemente del orden del superior al 8% y un desempleo podría estar en el orden del 20%, una caída muy grande de su economía. Me gustaría preguntarte, Damián, por la industria del turismo, que leía que a nivel mundial perdió un 80%, va a terminar perdiendo este año un 80%. Países como España que en breve reactivan los vuelos, el turismo internacional, intentan reabrir las playas, vemos estas imágenes. ¿Es posible pensar en algún tipo de salvación para el turismo, para los hoteles, para los balnearios, o es muy difícil? ¿Sabes que yo veía esta imagen y me pareció una imagen del pasado? No puedo creer que esté viviendo esta imagen en el presente porque nos parece muy, muy lejana, lo digo en serio, me parece muy lejana para el mundo. El turismo es uno de los sectores que se dice que es una industria sin chimenea. En el caso de Argentina, que genera casi el 14% del Producto Bruto Interno entre trabajos directos e indirectos. La realidad que sector hotelero, sector de servicios y sector de venta de pasajes, la realidad que han caído abruptamente. Un dato económico importante, plataformas de streaming, sí. Plataformas de sitio online, lo escuchaba recién a nuestra colega allá en Miami, Walmart se convirtió en el 6º portal del mundo. Walmart se convirtió en el 6º portal del mundo en ventas. Para que se den una idea, primero es Amazon, claro. Segundo es eBay, tercero es AliExpress. Walmart hoy, que era físico, se convirtió en el 6º portal del mundo más importante, ¿no? No quiero preocupar, pero entendiendo que es una nueva normalidad, digo, más extremamente lo dijo Axel Kicillof, dijo, la normalidad que conocíamos ya no existe más. Hasta que no aparezca una vacuna va a cambiar nuestra mirada, primero nuestra autopercepción de lo que necesitamos. Estando dentro de una casa, hay cosas que ya no necesitamos más. Digo, ¿para qué comprar un auto si difícilmente podemos trasladarnos a sectores muy cortos o ir a trabajar? ¿Para qué comprar de más algo de ropa si uno compra ropa cuando se encuentra con personas? Digo, hay un montón de rubros que se van a readecuar o no. Sí, en el caso del turismo yo creo que el día que haya una vacuna va a ser exponencial el crecimiento turístico a nivel mundial. El tema hay que ver cuántos sectores pueden llegar a ese momento, porque el tema es cómo llegar. El presidente ayer manifestó, bueno, la cuarentena va a durar lo que tenga que durar. ¿Las pymes del sector turístico van a durar lo que tenga que durar la cuarentena? Desgraciadamente la respuesta es no, Luis. Y entonces ahí hay que ver cómo de alguna manera se puede generar algún tipo de organización. ¿Qué sería una organización en el sector turístico? Bueno, ayer mismo el presidente mostró que hay provincias que por suerte no tienen casos. Hay provincias que tienen muy pocos casos. Ayer los mendocinos se juntaron a cenar, a almorzar nuevamente en familia. Grupos de 10, sí, nada más. Me parece que vamos a tener que hacer un plan y ahí va a ser muy importante el trabajo del Ministerio de Turismo de la Nación. Te adelanto algo, no te quiero interrumpir, pero te adelanto esto. Desde el mes de octubre se está evaluando un protocolo específico de hoteles, primero para turismo interprovincial, o sea, dentro de la misma provincia, en el caso de provincias que tienen muy poquitos casos o no tienen casos, y luego entre provincias fronterizas, nunca hasta ahora turismo al exterior. ¿Me puedo sumar a esto que dice Luis? Porque recién hablabas de la compra de un auto, del poco sentido que tiene hoy comprar un auto, y sin embargo, para quien tiene $3 en la mano, el que puede hoy, hay algunos que están haciendo muy buenos negocios, me corregirás, Damián, si me equivoco en esto, pero veía también que hay una oferta de aéreos a futuro a precios muy accesibles. Habrá que ver si las empresas después existen, si no existen, pero hay gente que
que está comprando y decís, pero ¿cómo? ¿Y qué sabes si realmente en noviembre, en diciembre, en enero se va a poder viajar? Es también llamativo, es verdad lo que decís. A ver, estamos en Miami, un pasaje hoy a Miami lo están vendiendo en $500. O sea, un pasaje a Miami es baratísimo y claramente hay que ver qué grado de oportunidad que tiene uno para ir a Miami en el mes de septiembre-octubre. China no tiene ningún caso, sin embargo, hasta octubre no prevé abrir sus fronteras. O sea, hay países donde van a tener sus fronteras cerradas. Y cuando hablamos del sector turístico, me parece que también el mundo va a manejar turismo a nivel regional. Digo, la zona norte podría ser turismo a nivel regional, local, para aquellos lugares, provincias que no tengan caso. Turismo externo yo lo veo muy complicado. De hecho, fíjense lo que han pasado que con... para el verano, digamos, es la posibilidad de una playa distinta a la bonaerense. Y cercana. Y cercana. Digo, ¿considerás que se va a reactivar o por el valor del dólar, que todavía también es impredecible, puede ser que se retraiga? No, yo veo que quiero tomar el ejemplo de lo que está pasando en Italia. No me parece el caso de Miami un ejemplo a tomar. Quiero tomar el ejemplo de Italia, donde todavía tienes muchas muertes. El día sábado pasado, hace una semana, tuvo 143 muertes y fue la cantidad de muertes más baja de Italia. Hicieron un protocolo turístico para playa que implica control de temperatura en el balneario, horarios para que la gente pueda ir a la playa, no podés ir en cualquier momento a la playa, distanciamiento social entre sombrillas y divisores. Bueno, todo ese protocolo implica que hay algunos que no estén dispuestos a asumir ese protocolo y irse de vacaciones es horrible. Para estar en una mampara de baño. Exactamente, bueno, digo, también hay que ver cómo comporta la demanda. El presidente de la Nación también recalcó eso ayer respecto de decir, los comercios están abiertos, ¿tenemos una demanda dispuesta a comprar? Y evidentemente no, porque hay dos situaciones acá importantes que está atravesando el mundo. Cuando vos tenés una oferta con problemas, es una situación como pasó en el año 2008 con la crisis financiera internacional o con la gripe A. Tenías un problema de oferta, ahora tenés la demanda confinada, dirían los españoles. Un tercio del mundo está aislado, pero no está aislado solamente porque lo están obligando o tenés una cuarentena dura como tenés en Argentina. En muchos casos es una decisión por parte del consumidor decir, la verdad, voy a cuidar mi bolsillo y mi salud. Las dos. Volvemos ahora, quédate Damián, te pido por favor, porque tenemos el consultorio y un montón de preguntas, pero mientras volvemos a la playa de Florida con Verónica Malanfán. Vero, ¿seguís ahí? Sí, les agrego un dato. Nosotros acá en la Florida ya los hoteles están al cupo del 60%. Por esto que hablaban recién del cupo de los hoteles. Bueno, ya los hoteles empezaron, Walmart contrató cualquier cantidad de personas que trabajan toda la noche recibiendo los pedidos. Esas personas venían por parte del sistema hotelero. Claro, pero Vero, vamos a anticiparnos a lo que vas a desarrollar ahora. ¿Qué turistas van en este caso al estado de Florida? ¿Desde dónde están permitiendo la llegada de aviones? Es interno el turismo, porque están cerradas las fronteras. Estados Unidos no permite el ingreso de ningún vuelo extranjero hasta fines de junio, hasta el 29 de junio, más exactamente. Entonces el turismo interno, con esto de que mucha gente se ha quedado sin trabajo y con estos $1.200 de incentivo, igual es inentendible, ¿no? Pero hay mucha gente que está haciendo otro tipo de trabajos y que, como decían, es el sexto portal en el mundo. Walmart contrata personas que venían de otros puestos de trabajo, están reubicando esos puestos de trabajo, pero ahora al abrirse el mercado hotelero nuevamente y tener un 60% de ocupación, que es muy baja para acá, están abriéndose. Quiero preguntar, en este crecimiento que tiene Walmart de consumo y que hace también que contraten gente, si vos haces un pedido hoy, ¿cuándo te va a llegar? No, mañana mismo. Bueno, ahí hay un punto para repensar sobre la situación que se está viviendo en la Argentina, porque entiendo que hay un crecimiento en el consumo de productos alimenticios y cada vez que intento hacer la compra en un supermercado me ofrecen turno para dentro de 10 días. Sería interesante también, si crece el consumo, si crece la demanda, podrían contratar gente porque no la está pasando bien la gente. Acá lo que te pasa, que en realidad los supermercados locales no estaban preparados. Verónica decía, la verdad que estaban preparados en Norteamérica para un shock de demanda
online. Acá no, acá lo que te pasa es que todos los supermercados no están teniendo la posibilidad de entregar a tiempo. De hecho, tenés un crecimiento del 300% del comercio online en consumo masivo y en muchos casos hay baja de pedidos porque no terminan llegando, el consumidor le da de baja los pedidos. Eso es lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Ahora, pero no es una buena manera, digo, ya que estamos todos readecuando formas de trabajo, miradas sobre el home office, por ejemplo, que luego debe haber seguramente una readecuación del encuadre legal de este home office, porque parece que la gente que trabaja de esta manera trabaja más horas, pone muchos recursos a favor de la empresa, es muy exigido en tiempos de recesión y gana lo mismo. ¿Sabes qué me llamó la atención? Un comentario de Armando Cavalieri, que es el titular de Comercio. Sí. En las últimas 24 horas y después del discurso del presidente dijo algo que me llamó la atención. Es el momento de una reforma laboral. Lo digo como titular. ¿Sabes por qué? Porque Comercio va a ser el más afectado. Para que te des una idea, Comercio es el sector empleador más importante del país. Son 1 millón de empleados. Si vamos a una cuarentena dura como seguimos, y la cuarentena va a durar y no sabemos cuánto va a durar, ayer el mensaje del presidente fue de contención social hacia los sectores más vulnerables, pero fue pero muy complicado para el sector económico clase media, comerciante. ¿Por qué? Porque en realidad le dio un destino sin fecha. O sea, ayer el presidente dijo no sé cuándo. Y eso genera que muchos comercios ya anticipen cierres. Clarísimo. Ya volvemos en un ratito con vos con el consultorio, Damián. Tenemos consultorio de preguntas de personas que están preocupadas y mucho por este tiempo económico. Pero primero nos despedimos de Verónica y de la playa. Un poquito, ¿seguís ahí, Vero? Sí, me vinieron a decir que no lo filme a las personas. O sea, decirle que es plano general. No, igual le expliqué que no era eso, o sea, que los estaba filmando. Perfecto. Algo quiere ocultar. Está alguien de trampa ahí, me parece, en esa playa. Pero aparte me hizo como un corte en la garganta. Stop it. Para un poco. No, es un poco mucho. Tan así. Explícale que nos gusta un poquito ver la playa, el agua linda. No, nada más. No estamos hablando de decirle que no te amenace porque si no el sargazo va a Florida en menos de 2 días. No, fue medio violento el señor, pero bueno, pero pensó que lo estaba filmando él, no sé por qué. No, y la verdad es que sí, las playas llenas y es parte y ustedes no saben, llegar hasta Clearwater es terrible porque la autopista está repleta, hubo un accidente muy grande cuando venía para acá y está repleta de autos y de gente que está con sus motos acuáticas, yendo a los lagos, porque no solamente, recordemos que no solamente la gente viene a la playa, sino que va a los lagos, ¿no? Claro. Que la Florida está Bueno, hay un turismo activo y que se está viendo en imágenes directamente desde el estado de Florida, Estados Unidos. Verónica, como siempre, un placer. En un ratito, en días, vamos a estar de nuevo en contacto contigo. Dale, acuérdense que tengo para Universal Studios, tengo los tickets para el 7 de junio, así que ahí si estamos con vos. Vamos a estar con vos. Quiero ir. Vamos a subirnos a la montaña rusa. Me encanta. Me Dale, encanta. buenísimo. Muchísimas gracias, Verónica. Un beso. Chau, chau. Verónica Malanfancha, colega, amiga de Estados Unidos. ¿Qué tiene, digo, esta contradicción, ¿no? De la cantidad de víctimas fatales que preocupa y muchísimo, de verdad. Está buena esa tapa. La vuelvo a admirar la tapa del New York Times porque cada historia de vida no es un número. La estadística no puede reducir la condición humana. Hay una familia, hay expectativas, hay ilusiones, hay deseos, truncos, muchas veces por una mala decisión sanitaria. Si te parece, antes de seguir viajando, nosotros seguimos viajando por el mundo, pero antes volvemos con Damián y hablamos un poco de los comercios, ¿te parece, Damián? Porque vos comentabas recién y hay datos que ayer mencionó el presidente, que sé que estuviste trabajando en eso, sobre la apertura de los comercios y el poco trabajo que están teniendo. ¿Qué pasa? En la ciudad de Buenos Aires, como mostró el presidente de la Nación en el AMBA, es donde el comercio tuvo la posibilidad, alguna parte del comercio, de abrir. El comercio que estaba abierto, es decir, el comercio esencial, aproximadamente era del 20% del total.
¿Cuánto se abrió con actividades no esenciales? Bueno, se abrió en el orden del 27% más, o sea, más o menos entre un 40 y 47% del comercio está abierto en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué le ha sucedido a ese comercio? Bueno, de acuerdo a datos de la Federación de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires, el comercio ese vendió un 30% que pre-cuarentena. Pausa, ya nos lo contás, porque primero tenemos lo que dijo anoche justamente el presidente de la Nación, que creo que en algunos datos inspiró a los informes de Damián Di Paz. La Ciudad de Buenos Aires habilitó el 60% de la economía que podía habilitar, funcionar. De ese 60% que podía funcionar, decidió funcionar el 40%. Y ese 40% que funcionó, vendió el 30% de lo que vendía. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Que no se les deja abrir el negocio? No. Que tenemos un problema en la economía, que es la retracción de la gente y el no consumo. Bueno, lo que venías anticipando, Damián, ¿no? Los negocios se abren, pero la gente no va, ¿por qué? Porque la realidad es que la gente cuida su salud y cuida su bolsillo, son los dos datos importantes. Ahora, sin embargo, se abrió un debate en las últimas 24 horas y el debate está puesto en ese 30% para el comercio. Hoy le permite de alguna manera pagar parte de su alquiler, pagar sueldos de empleados. Un pedacito de los costos. Exactamente, un pedazo de los costos. Es un alivio. Exactamente, entonces ahí yo creo que hay una situación que todavía no logramos resolver como sociedad política y como sociedad económica y social. ¿Cuál es esa situación que no logramos resolver? Montamos sobre un gris y no sobre negros y blancos. Seguimos poniendo como el dilema la economía y la salud, y la realidad que forma parte de una situación que deberían estar en una mesa de trabajo permanente. En el comercio barrial, que de hecho Larreta dijo que en el comercio barrial no iba a haber problemas, no había modificaciones, la realidad que viste, comportamiento ejemplar por parte de la oferta y comportamiento ejemplar por parte de la demanda. Los lugares que ahora, hoy se publicó el listado de los centros comerciales donde sí iba a haber restricción de lo no esencial, ¿cuáles son? Avenida Cabildo, Avenida Santa Fe, 11, Avenida Rivadavia, Avenida Avellaneda, lugares donde había mayor concentración de gente. ¿Esa gente estaba yendo a comprar o estaba yendo a pasear? Primer pregunta. Digo, porque nosotros tenemos que organizarnos socialmente, y para mí había mucho más paseo que compra, porque si no, no puede ser que se venda 30%. Insisto en ese punto, que es sanitario, no es comercial, Damián, que creo que la mayoría, la enorme mayoría, usamos tapabocas. Siento que en la calle creen que el tapabocas es un escudo refractario y que nada les va a pasar y se acercan mucho. Todavía el distanciamiento social no lo hemos internalizado demasiado bien. No, absolutamente, y no sabemos todavía digamos, el riesgo que tiene estar muy cerca de una persona respecto de que cuando uno camina en un centro comercial, el vapor de nuestro habla, de nuestra boca, va hacia atrás. O sea, no te das cuenta, no solamente el 1,5 metros, va hacia atrás. Ni que hablar si hay un estornudo. Pero lo que digo yo, el comercio minorista tuvo un comportamiento ejemplar. La demanda que fuese comercio tuvo un comportamiento ejemplar. Si había algunos focos para mejorar, creo que se debía haber hecho una actividad preventiva para evitar que esos paseos recreativos sean realmente para ir a comprar a esos comercios. Y algo importante, Luis. Sí. Hemos analizado los horarios de concentración, y esto es un aporte que dejamos con datos. A ver. Los aportes de concentración horaria son entre las 11 y las 1 del mediodía. 2 horitas. 2 horitas. ¿Cómo hacemos para distribuir esa demanda? Nadie lo habló. No se habló ayer en la conferencia de prensa, no escucho a las autoridades de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de distribuir esa demanda. Buen dato. Si tengo que decir, bueno, la verdad que usted tiene tal DNI, va a poder ir en esta franja horaria, usted tal DNI en esta franja horaria, usted de este barrio va a poder ir en esta franja horaria, debemos organizarlo. Cerrar comercio no es una solución. La solución es organizarnos. Tampoco la palabra flexibilización es buena. Había un filósofo alemán que se llamaba Friedrich Nietzsche, decía, el lenguaje es el límite de nuestro mundo. Bien. No podemos hacer más de lo que nuestro lenguaje dice. Ojo que organizar no es lo mismo que flexibilizar. Bien, con Nietzsche terminamos este segmento, pero quédate, Damián, por favor. Y nos vamos ahora, así como te lo prometimos, a Barcelona, que comienza la fase 1 de la desescalada. Nos va a explicar de qué se trata esto y va a recorrer un poquito Joaquín Santos, periodista desde allí. Muchísimas gracias, Joaquín, por llevarnos de paseo. Hola Tati, hola Luis, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Bárbaro, como si estuvieras en Buenos Aires, mirá, pero estás en Barcelona. ¿Dónde estás? ¿En qué calle? Ahora yo estoy en un barrio típico catalán, cerca de Plaza Cataluña, para los que conocen Barcelona, y para los que no les cuento que es el centro de Barcelona. A estas horas nosotros ya tenemos prohibido salir a la calle, excepto prensa y demás trabajadores, porque los horarios de paseo son hasta las 11. Pero mañana empezamos la fase 1, como bien dijeron ustedes. Así que bueno. ¿Qué significa
la fase 1. Exacto. Miren, hago una breve introducción. Madrid y Barcelona, entre otras ciudades, fueron de las pocas que todavía quedamos en la fase 0,5. Es decir, confinamiento, cuarentena, pero con algunos, por ejemplo, paseos. A partir de mañana empiezan a abrir algunos restaurantes en las mesitas que están al aire libre, al 50%. Después también podemos hacer paseos de a 10 personas. Es decir, ahora solamente se puede pasear con un conviviente, es decir, una persona que vive bajo el mismo techo. A partir de mañana ya empiezan las reuniones y lo que se espera puede llegar a haber un pequeño rebrote en el mejor de los casos y hay que estar atentos a eso, ¿no? O sea, el virus no se fue todavía. ¿Cuáles son los comercios que están habilitados y cuáles no, Joaquín? Mira, hoy en día se está rigiendo, obviamente, los de la construcción, algunas industrias ya empezaron a trabajar. En cuanto a los comercios, de lo que, por ejemplo, ahora puedo ver en esta cuadra, tenemos peluquerías, que algunas están habilitadas, siempre y cuando, obviamente, se respete la distancia, con cita previa, es decir, vos tenés que sacar una cita, y en base a horarios vos podés ir. El máximo por estos comercios menores de 400 metros es de una persona, un cliente y la persona que lo atiende. Ahora, ¿vemos zonas peatonalizadas? ¿Ya eran previamente así? ¿O de alguna manera el municipio empezó a abrir nuevos espacios para caminar? Mira, algo bueno que tiene Barcelona es el tema de las bicisendas. Barcelona tiene muy buena movilidad en todo lo que no es automotor. Ahora se empezaron a ver paseos peatonales, como bien vos dijiste, en espacios donde antes estaban solamente para autos, ¿no? En el medio de la calle, peatonales para estimular que la gente pueda pasear no solo por la vereda, sino también por las calles. Algo muy bueno que está pasando es que por ahora no se ven grandes concentraciones de autos. Veremos mañana donde cada vez va a ser más la cantidad de gente que se traslade a la empresa, que hasta ahora era todo teletrabajo, ¿no? ¿Cómo se están preparando para el turismo? ¿Empiezan a haber ciertas aperturas en ese sentido? Porque se viene el verano. Sí, ahí Dami mencionaba algo importante que es la parte económica, ¿no? El PBI de España depende un 20% de lo que es el turismo. A partir de julio se habilitó la entrada de extranjeros. Entonces va a ser un poco un rebrote económico en ese sentido, pero también te digo por otra parte... riesgo. Sí, exacto. Riesgo, pero también... Por ejemplo, hoy Alemania y Francia estaban hablando de que no a los ciudadanos les recomendaban no pasar las vacaciones afuera de lo que es su país, ¿no? Todo territorio es bastante nacional. Contradictorio, como todavía no están restablecidas todas las actividades, las reuniones y demás, pero ya está establecida la fecha es de la que se empieza a recibir turismo extranjero, es raro. Economía, es todo economía. Sí, mirá, pensá que también no solo es economía para la nación, sino también el ciudadano de a pie. Muchos de los puestos de trabajo es en gastronomía o en hotelería que básicamente dependen de la entrada de extranjeros. Por ejemplo, ahora tenemos una parte, a partir de mañana empezamos Barcelona y Madrid y la mitad de España en fase 1, pero la otra mitad de España ya está en fase 2 y algunas islas pasarían a casi lo que es la fase 3. Bien, Joaco, en las islas sí. ya está... Sí, Decime, en las islas me interesó. No, en las islas está bueno porque se puede ir adelantando cómo va a responder la ciudadanía ante esta apertura, ¿no? Bien, por ejemplo, Canarias o Mallorca o Menorca. Joaco, ¿podemos caminar con vos por esa calle, media cuadra? A ver, mostranos cuáles son los locales que vemos por ahí. Miren, esto es una ferretería que ya a partir de hace una semanita abrió todo el tema de la construcción. Estos son panaderías que siempre estuvieron abiertas y acá estamos llegando a una esquina que no sé si saben, pero en España hasta el día que se decretó el estado de alarma, lo que se impuso la cuarentena, como se conoce en Argentina, este restaurante que estamos viendo acá en la esquina, que es uno de los más grandes del barrio, estaba lleno de adultos mayores. España tiene un promedio de edad muy alto y se suele dar la vida en los bares. Hasta el viernes a la noche, este bar estaba lleno de adultos mayores. Y así como muchos alrededor de todo lo que es Barcelona y España en general. Entonces también esto generó un gran contagio en la población más afectada por el virus, que son los mayores de 60, ¿no? ¿Hay algún protocolo especial para bares y restaurantes? Sí, ahora tenemos el protocolo que se va a dar a partir de mañana, que van a abrir. Bueno, las terrazas, que le llaman a las mesas al aire libre, tienen que estar al 50% de su capacidad y máximo 10 personas por mesa.
Además, todavía no se puede atender en Barcelona, en la mitad de España, no se puede comer adentro del lugar. Pero en la mitad del país que está en fase 2, ya pueden empezar a ocupar las mesas. No sé qué estará pasando en Barcelona, Joaco, pero en Madrid, que también tiene una vida nocturna verdaderamente muy activa, las terrazas, los lugares externos, Tati, donde la gente puede tomar algo, con distanciamiento ya hay reservas para 3 meses. O sea, el primer día de llamados y reservas telefónicas, ya 3 meses agotaron esa posibilidad de reservar. Una locura. Viste, es muy cultural el tema de ir al bar, así como nosotros quizá también tenemos un poco las costumbres de juntarnos en casa o de tomar mates o de ir a visitar a algún familiar. Acá se da toda esa reunión en el bar. El bar es un lugar muy social y bueno, como vos decís, ya hay reservas, ¿viste? Ya están ocupando los lugares. Algo más, Luis, te agrego a esto, cuando Sánchez decretó ayer que en julio se va a poder empezar a viajar, ya hay hoteles que agotaron su capacidad. Bueno, un rebote, como dijo Damián, un rebote de la demanda, de la ausencia total, a la desesperación por buscar algún punto de oxígeno, ¿no, Tati? Hay ahí también, hace un ratito hablábamos acá de estas ofertas de aéreos que empezaron a aparecer a precios muy convenientes, pero nosotros estamos tan lejos de saber cuándo vamos a poder volver a viajar. ¿Ahí también aparecen este tipo de ofertas? Sí, hay ofertas de todo tipo, realmente de todo tipo. Muchas aerolíneas también están haciendo presión para poder operar. De todas maneras, en las islas ya hay vuelos que también tienen la misma limitación que los bares, o sea, la capacidad disminuida con espaciamiento entre los viajantes. Pero también, esto no sé, Dami me corregirá, pero acá mucho de lo que se habla es que una apertura de la cuarentena, si se quiere, temprana, no significa que el rebote económico va a ser mayor, digamos. ¿Cómo lo ves, Hay mucha Damián? gente que todavía tiene miedo de ir a los lugares. A ver. Sí, yo creo que hasta que no haya vacuna, Joaco, lo que vas a ver en restaurantes, bares, sobre todo lugares donde hay encuentros sociales, no van a vivir un esplendor y un emporio económico. Al contrario, vas a tener mucha limitación por parte de la decisión de los consumidores de concurrir a esos lugares y desgraciadamente lo que va a tener que hacer es mucho esfuerzo el sector comercial para atraerlos, generando muy buenas normas de limpieza, higiene y distanciamiento para que realmente seguridad. Tal cual. Miren, acá tenemos uno de los bares que mañana va a empezar a abrir. Ahí, como pueden ver, las terrazas, acá van a estar las mesas. Y bueno, en teoría el 50% a este bar, por ejemplo, ya voy a poder venir. A ver, Joaco, hay un punto que es muy atractivo. Vamos a algunos barrios mentalmente. Vos estás en otro, que es el Borne, que es el Gótico, que son los barrios donde hay barcitos muy chiquititos, donde los pinchos, que se comen con la mano, que tienen contacto, las papas bravas. Lo que me están haciendo sufrir entre los dos no se lo quieren imaginar. Tomarse un vasito de una cañita, que en realidad es cerveza, la caña, es muy cercano y muy próximo. Digo, ¿cómo lo van a poder manejar? Porque no hay posibilidad ahí de establecer distancias. No, y es uno de los pulmones económicos de todos esos barrios, ¿no? Bueno, de hecho, mucha gente de afuera de Barcelona se traslada a trabajar a esos lugares, ¿no? Mirá, yo realmente no sé cómo se va a normalizar. Mañana a la mañana yo iré a recorrer principalmente esos lugares que vivían también del turismo. Es decir, el local no sé si va mucho hacia esos lugares a consumir, porque también es más caro. Pero sí está la cultura. Por ejemplo, el pincho vasco, que bien que vos decías, se come con la mano. Y bueno, hay que empezar a tener otras costumbres, ¿no? No sé cómo va a reaccionar ante este cambio cultural. ¿Cómo ve en la ciudad de Barcelona, cómo se ve el hecho del control que se puede llegar a hacer después de una actividad económica? Sí, te cito un ejemplo, Joaco, para ver si se puede comparar. Sí. En Corea del Sur, con el que fue el país donde se hizo mayor cantidad de testeos, abrió un boliche. El boliche llevó miles y miles de personas y encontraron que salieron del boliche casi más de 120 casos de coronavirus. Los identificaron inmediatamente con testeo en esa semana cuando determinó el primer caso. ¿Está Barcelona en condiciones de, si pasa algo así, poder contener la viralización de la pandemia? Mirá, te voy a agregar dos cosas. Una es que una de las razones por la cual no pasamos de fase es porque Barcelona no estaba capacitada para controlar un posible rebrote del virus, ni teníamos la mitad de las camas de terapia intensiva vacías. Entonces estamos ahí, justo en el límite. Otra cosa que te voy a agregar es que no hace falta irse a Corea del Sur. Hoy mismo se confirmaron 107 casos de coronavirus en una misa de Alemania, algo que mañana también los lugares de culto van a abrir acá en Barcelona.
Y en teoría, si pasamos de fase, es que podríamos controlar el brote. Bueno, buen dato, Pero de Juaco, vuelta. porque acá también me extraña. Yo pude pasear por mi propio barrio y vi 3 iglesias abiertas, salvo una que estaba cerrada, y digo, qué raro que las tengan abiertas, así que nada, vamos a plantearlo también acá. Gracias por este contacto contigo. Bueno, chicos, buenas noches y acá los esperamos en Barcelona. Beso grande, Joaquín, y Un me beso. sumo, Joaquín Santos, periodista desde Barcelona, me sumo a lo que decía Luis, Dios está en todas partes, se puede rezar en casa también, así que Sí. no es momento ahora para ir a las iglesias. Si te parece, si les parece a ambos, Damián, vamos a retomar lo que estábamos hablando de los comercios, porque nuestra compañera Agustina estuvo charlando con comerciantes y esto le decían. Avenida Central, en San Justo, La Matanza, un grupo de comerciantes haciendo un reclamo. Lo que están pidiendo es abrir sus locales, necesitan poder abrir las puertas, levantar las cortinas y trabajar. Hace más de 60 días que estamos cerrados, más de 60 comercios que están cerrando, ya se acrecentó más de 2 comercios por día que no van a levantar más sus persianas. Nosotros tenemos 4 generaciones de comerciantes y nos estamos fundiendo. Me tuve que ayornar porque hace 3 meses que estoy cerrado. Y bueno, tuve que entrar en las redes, bueno, y realmente me cuesta mucho. La verdad que la estamos pasando mal porque no tenemos cómo salir de esto. No tenemos cómo generar. Me vino 35.000 pesos de luz y realmente no tengo para pagar. El negocio lo tenemos cerrado desde el 20 de marzo hasta la fecha y estamos sufriendo toda, cada vez más impuestos nos mandan. Y bueno, necesitamos que esto empiece a funcionar. No tenemos ningún ingreso, nada de nada. Y todos los impuestos se van sumando, las cargas sociales de los empleados, o sea, no lo vamos a estar en una deuda enorme. Necesitamos que se abran urgentemente los negocios, porque si no, la mayoría quiere dejar de pagar los impuestos definitivamente. Realmente mi situación es crítica, porque se me está haciendo la temporada, entonces no voy a poder arrancar el verano. Y la verdad estoy a días de cerrar, o sea, no puedo más. Acatamos las órdenes del gobierno, pero la verdad es que si no llega alguna ayuda al sector privado, no va a quedar centro comercial en pie. Es muy triste ver cómo los empleados se están quedando sin su fuente de trabajo y cómo los empleadores se están quedando sin nada después de todo un esfuerzo de toda la gente. Claro está, y hay que entender la situación que pasan. Por un lado, una decisión gubernamental que intenta protegerlos, pero por otro lado también la necesidad imperiosa, porque no es que dicen cerrar el local y hay una condonación de servicios públicos, condonación de impuestos y créditos blandos. Los bancos privados, Damián, siguen sin aparecer. Sí, a ver, ahí tenés varias situaciones. En principio, lo que es crédito tasa cero, lo manifestó el presidente de la Nación ayer. Fueron 400.000 los pedidos de crédito tasa cero, monotributistas y autónomos. Se otorgaron la mitad de esos créditos. El potencial público elegible son 2.350.000 monotributistas y autónomos, un universo enorme que no pudo sacar ese crédito. Se lanzaron una nueva línea, el 24% para 300.000 pesos para ese sector. Ahora, la realidad es que cuando uno hace los números de estos comerciantes, Luis, y lo he testimoniado y evaluado en diferentes sectores, por ejemplo, un sector indumentaria, hoy en promedio alcanzan deudas entre alquiler de local, no salarios porque están pagando los salarios, mercadería pago de mercadería pendiente, servicios, impuestos, de en promedio 600.000 pesos desde el inicio de la cuarentena. Se le está haciendo una mochila de plomo al sector y la realidad que, reitero, me parece que estamos yendo a una muy importante desde el punto de vista sanitario y yo no digo de liberar o flexibilizar el tema económico, sino organizarlo. Me parece que en las próximas semanas vamos a tener que hablar sobre organización. Lo que te decía yo, distribución horaria. ¿Cómo hacer para Perdón, que... turnos no puede ser, Tati. Bueno, claro. Había habido ya una importante apertura en los comercios de la ciudad de Buenos Aires. Me voy a quedar un poquito en la ciudad de Buenos Aires porque la semana pasada hubo 40 clausuras. En los recorridos que se hacen en las inspecciones hubo 40 clausuras de comercios que no eran los habilitados a estar funcionando.
¿qué pasa con esto? Porque nos podemos hacer los tontos, pero están funcionando. Las peluquerías están funcionando con la cortina baja. Los locales de ropa están con la cortina baja. Muchos dicen... O ponen un cartel que dice mandamos por delivery, pero están ahí y se puede comprar. Hay muchos comercios que están funcionando de esta forma y parece que los controles se vienen más duros a partir de la próxima semana. Lo que deberíamos evitar, Tatiana, de todas las formas, que se acontezcan escenas de rebeldía. Es decir, que el comercio abra porque no da más y termina abriendo. Deberíamos evitar eso, deberíamos llevar a una organización. Bueno, pero ahí hay que buscarle la forma, porque a mí no me gusta ponerme en el lugar de enojarme con el que abre sin permiso, enojarme con el que sale sin permiso. Ya lo pasé también, pero hoy siento que la gente la está pasando mal, que después de más de 60 días sin abrir el local, sin poder pagar el alquiler, algunos propietarios que están muy difíciles en las negociaciones de los alquileres, teniendo que pagar los servicios, la luz que llega igual, el gas que para hacer la declaración jurada para no pagarlo es un castigo. Me cuesta enojarme con la gente. De hecho, lo que ha pasado, por ejemplo, AFIP prorrogó el pago o la declaración jurada de impuestos a las ganancias y bienes personales, pero no es que dijo que no hay que pagarlo. Si bien bienes personales va por la persona, ganancia va por la parte de la empresa, y como dijo Luis, no hay exenciones impositivas, ni siquiera los autónomos y monotributistas que no han concedido el crédito a tasa cero, o sea, tienen que seguir pagando sus impuestos. Y una situación más, a mí me parece que en este escenario donde el comercio minorista está atravesando semejante crisis, me parece que lo ideal sería también juntarse con el sector para ver cómo poder organizar otro tipo de cuarentena. Lo que pasa para es que el sector es un colectivo muy amplio. Entiendo el temor, Damián, de flexibilizar un poco por la necesidad imperiosa de vender algo y que luego se pague con costo de vidas humanas. Es una disyuntiva y una muñeca que todo el tiempo hay que empezar a ejercer. Pero ten en cuenta lo siguiente, Luis. No me gusta la palabra flexibilizar, es organizar. No se puede flexibilizar. Está bien. Hay que ser duro desde lo sanitario, pero hay que organizar desde lo económico. ¿Qué implica organizar lo económico? Se tomó una buena decisión ayer, fue criterioso que no se trasladen de provincia a capital ni de capital a provincia los empleados no esenciales. Es una actividad... En lo comercial podría ser turnos. ¿Por qué digo? Claro. ¿Por qué turnos? Por nombre, documento, todo registrado. Porque si no habilitas la posibilidad de lo que ellos descubrieron, por ejemplo, en Avenida Santa Fe, de deambular solamente para entretenerte y cruzarte a muy poca distancia con otras personas. Absolutamente, es más, se podría hacer a través de apps, se podría el propio comerciante también tener la app para sacar turnos en los propios comercios, es fácil, hay random incluso online para sacar turnos, se podría hacer, el comerciante está dispuesto a hacerlo, lo que no se puede es tener una cuarentena infinita, porque la realidad, ayer Cami sacaba un comunicado que decía el problema acá no va a ser el pago de salario, va a ser los cierres de comercios, es un gran inconveniente. Bueno, un tema para resolver como tantos otros y como tantos que vamos a plantearle la semana que viene a Damián. Gracias, Damián. Sí, la semana que viene, porque nos quedó el consultorio. Sí, por favor. Tengo muchas preguntas, Damián, así que yo ya te comprometo en vivo a que estés el fin de semana que viene con nosotros acá. ¿Cómo no? Nosotros nos reencontramos el sábado próximo, 5 de la tarde en punto. 5 de la tarde en punto, los dejamos con Susana Rocasalve, Daniel Gómez Rinaldi en Implacables. Un beso enorme y a cuidarnos entre todos. Codo a codo. Ahí va.